Ahora sí, arrancamos. Listo. Buenas tardes, querido maestro. Ronnie, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Primeramente, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Para nosotros es un honor volverlo a ver de tanto tiempo. Creo que un poquito se ha desligado de los cursos y todo, porque yo me acuerdo, maestro, que usted ya prácticamente era un boliviano más. Estaba todo el tiempo aquí en Bolivia. De Y verdad. quiero agradecerle mucho por haber aceptado la invitación, maestro. Gracias, Foster. Gracias al Centro de Posgrado de Oruro por la invitación. Yo gustoso de compartir. Realmente quisiera tener la capacidad de hacer algo más en esta época, en esta coyuntura que nos ha tocado vivir. Pero es lo que se puede y es lo que se puede aportar por ahora. Así que con mucho gusto, Foster. Con mucho gusto. Bueno, maestro, yo antes de empezar, justo hoy estaba viendo el Facebook, los recuerdos que uno tiene y yo le comento que el primer curso de odontología que hice, eh, un curso de inmersión fue con usted, el 2012, cuando, Wow. cuando mi maestro, mi mentor, el doctor Elmer Mollinedo, lo trajo por primera vez a La Paz. Bueno, ya lo trajo antes con un posgrado, ¿no? Pero lo trajo por primera vez el 2012, maestro, que yo me metí a estos cursos de inmersión gracias al doctor Elmer Mollinedo, que fue uno de los pioneros Gran en esto amigo. de los cursos de inmersión, con su centro ECO. Entonces, Sí. cómo pasa el tiempo, maestro, y verlo realmente y decirle que usted también ha marcado parte de mi vida, de la elección de seguir este camino de la odontología restauradora, ha sido gracias a usted, maestro. Gracias, Foster. Realmente tus palabras me inspiran, ¿no? Y eso es justamente lo que de repente busca un profesor. No, uno puede intentar transmitir todo lo que quiere o quisiera que sus alumnos aprendan todo lo que uno tiene que compartir, pero digamos, lo más importante que todo eso es inspirar a los demás para que encuentren su propio camino, ¿no? Para que sigan buscando, actualizándose y crecer como lo has hecho tú. Realmente yo he visto tu crecimiento y admiro mucho tu trabajo. Bueno, entonces empezamos. Gracias, maestro. Puede empezar cuando guste. Miren, estoy invitado para compartir con ustedes de una manera introductoria qué cosa es el ART, ¿no? El ART lo relacionan a la rehabilitación oral con resinas compuestas, ¿cierto? El ART en sí es una metodología de trabajo, es una propuesta para hacer rehabilitaciones orales funcionales, ¿sí? Proviene de sus siglas en inglés, Aesthetic Occlusal Rehabilitation Treatment, como una propuesta rehabilitadora o restauradora. Bien. Y básicamente, como comentaba, se le relaciona a la rehabilitación de la boca completa con resinas compuestas, pero esto no solamente está destinado a la no solamente está destinado a resinas compuestas, porque más allá de las técnicas que la RT mismo puede usar para rehabilitar, es un abordaje filosófico, es una manera de trabajar, es una manera de pensar, de analizar y de ejecutar, que puede implicar muchas técnicas que no únicamente se pueden dedicar a las resinas compuestas, sino que también se puede rehabilitar tranquilamente con prótesis removibles, prótesis fijas, sobre implantes, hasta prótesis totales, ¿no? Es una propuesta metodológica de tratamiento, ¿no? Que esencialmente lo hacemos con resinas compuestas, sí, pero no es el único técnico mecanismo que podemos emplear. Así como Foster menciona, la inspiración, yo fui inspirado por muchos años antes de conocerlo por un profesor, que es el doctor Didier Liechti, ¿no? Yo me sentía, yo lo sentía él como un mentor virtual, ¿no? Porque había leído su libro, sus artículos, siempre estaba consultándole y escribiéndole hasta que por fin decidí ir a seguir sus cursos a Ginebra, ¿no? Y bueno, por él también nace la idea del RT. Pero él tiene una metodología para aplicar las rehabilitaciones completas, de boca completa con resinas compuestas, y tiene su propio método. Yo le había sugerido a Foster que si les hacía ver este video que él tiene colgado en su página, si no lo pueden ver después, ¿sí? Está en esta página que está escrita acá en la diapositiva, en donde él clasifica los dientes por desgaste severo, ¿sí?
en tres posibles opciones terapéuticas, ¿no? Los casos que se denominarían preventivos, los casos que se denominarían interceptivos y los casos que se denominarían restaurativos, ¿no? Yo me he tomado un poco la libertad de hacer un poquito de modificación en lo que él ha propuesto, porque de hecho mi metodología, si bien es cierto, nace de las ideas de él, no es exactamente igual. Es una metodología más, porque hay muchas metodologías para hacer eso. Y básicamente lo que intenta hacer acá es clasificar los casos en que podrían ser leves, moderadamente complejos o complejos, ¿no? Y los casos complejos, lógicamente, implicarían muchas veces la colocación de prótesis fijas. Por eso que yo lo he traducido de esta manera, le he puesto preventivo, interceptivo y protésico. Los casos de desgastes severos son muchas veces la necesidad de poner coronas, de poner puentes, prótesis autoimplantes, prótesis removibles, etc., ¿no? Entonces, como ya yo he hecho aquí una modificación, más o menos intento explicarles que yo podría clasificar los casos. Esta es una manera de clasificarlos, y básicamente es a razón de su etiología, ¿no? Si los factores etiológicos generalmente han hecho una secuela muy leve en la boca del paciente, ligeras erosiones, muy pequeñas facetas, atriciones, sin mayor problemática, todavía el paciente conserva sus guías, básicamente se le previene a que esto empeore. Y básicamente lo que se quiere vivir es el uso de una férula oclusal, ¿sí? En cambio, cuando el paciente ya tiene lesiones o restauraciones medianas o ligeramente amplias, ya habría que hacer una rehabilitación parcial o restauraciones parciales de esas áreas de los dientes, que yo le he puesto acá, con técnicas semidirectas o semi-indirectas. Podrían ser completamente indirectas. En cambio, cuando ya los desgastes son mucho mayores o más destruido el diente, tendríamos que abordarlo mediante restauraciones semi-indirectas o inclusive indirectas, para algo que se llamaría una rehabilitación total o de la boca completa, full mouth, ¿no? Bien. Entonces, este es un caso típico, por ejemplo, de lo que yo estoy hablando, que comúnmente abordaríamos con la ART. Es un caso en el que se van a ver o se están viendo desgastes severos, ¿cierto? Están viendo desgastes severos, se ve una anterorrotación de la mandíbula, se ve hasta una suerte de mordida clase 3, se ven destrucciones amplias de los dientes anteriores y posteriores. Uno fuera desde el aspecto etiológico, uno podría pensar que acá hay una combinación de atrición con erosión, con apretamiento, ¿cierto? Entonces, vemos ese tipo de lesiones que son multifactoriales, ¿no? Un caso como este, para mí ya sería una situación clínica que nosotros diríamos de abordaje completo o de rehabilitación de toda la boca. Es por eso que yo le podría considerar como un caso protésico, ¿no? Si bien es cierto, un caso protésico como este, tradicionalmente se rehabilitaría con coronas, múltiples coronas. Yo creo que si fuera la boca de cada uno de ustedes intentarían evitar para sí mismos que le hagan las coronas. De hecho, considerando que es un paciente joven, considerando los tiempos, que el paciente ya no quiere estar en el consultorio, considerando el costo biológico que implica tener que tallar los dientes, considerando que en estos tiempos tú vas a tener que ver menos pacientes en tu consulta por más tiempo para avanzar lo máximo que puedas por cita, probablemente otras terapéuticas, rehabilitadoras podrían ser empleadas. Entonces, el ART se presenta como una posible técnica o conjunto de técnicas que nos permitan rehabilitar a un paciente. Por ejemplo, este está rehabilitado de 4 a 6 citas. Yo necesité para hacer 34 restauraciones solamente de 4 a 6 citas, cuando muchas veces para hacer una sola incrustación se demoran 2, 3 citas, o un poste o un puente. Entonces, miren, yo me demoré 34 restauraciones solo esa cantidad de citas. Entonces yo podría decir que este es un abordaje que tiene ciertas cualidades, ciertas características, y que no es el único, porque históricamente ya se rehabilita con resinas hace más de 20 años, existen por lo menos unos 5 o 6 técnicas diferentes de abordaje de rehabilitación de boca completa con resinas compuestas. El RT es una de ellas. Y quiero presentarles entonces introductoriamente cuáles serían las ventajas que yo encuentro. Voy a decirles. El RT es una filosofía de trabajo aditiva.
¿sí? Está coherente con una idea de odontología de mínima invasión. O sea, yo para hacer estas restauraciones, en la gran mayoría de estos dientes yo he tenido que hacer desgastes. Yo diría que en la mitad de los dientes no he tenido que gastar. Y en la otra mitad de los dientes sí he tenido que hacer algún tipo de preparación, pero mínima preparación. ¿Sí? Entonces es compatible con una idea de una filosofía de trabajo aditivo. También, como ventaja, consideraría que la gran mayoría de todas estas restauraciones las pude haber hecho yo mismo, con mi propia mano, o podría haberlo mandado a escanear y me lo hubieran hecho por cartón y me hubieran entregado todas juntas. Entonces, es una filosofía de trabajo que le permite al operador hacer su propia restauración, ¿sí? Con los materiales que tú tienes en tu consultorio. Entonces, es una gran ventaja. Lo considero una técnica rehabilitadora accesible, económica, lógicamente, porque piensa, un paciente quizás te puede pagar 20 restauraciones de cerámica, pero 34. Un paciente te puede pagar 20, de repente 10, de repente 6. O sea, ubiquémonos en nuestra realidad, ¿no? Económicamente un paciente no puede comúnmente, cualquier dentista, pagarle 24 restauraciones de cerámica. Entonces, es una cualquier paciente sí puede pagarte 30 restauraciones de resina. Entonces, también es democrática, lo cual te permite poder atender a muchos más pacientes, ¿cierto? Ser más accesible a mayor cantidad de gente y no limitar solamente las rehabilitaciones a la gente que tiene dinero. En ese sentido, es una gran ventaja una rehabilitación por resinas compuestas. La duración a largo plazo, que siempre es algo que van a preguntar. A mediano plazo, se ve que es una rehabilitación que a los 10 o 12 años tiene un 85% de restauraciones que todavía permanecen en boca funcionales. Por eso que este tipo de rehabilitaciones comúnmente en la literatura se conoce como rehabilitación transitoria, rehabilitación de mediano plazo. Las rehabilitaciones registradas en la literatura con más cantidad de años oscilan entre los 15 y los 20 años, con un 75% de longevidad de restauraciones. Significa que 25 de cada 100 restauraciones después de cada 5 años quizás tengan que ser retocadas o reemplazadas. Hago siempre la analogía con un puente de IMAX. Busca cuánto dura en la literatura un puente de IMAX de 3 piezas y vas a ver que no dura más de 12 años. Entonces, mira que yo te estoy diciendo que estas restauraciones pueden durar 12 o hasta 15 o hasta 20 años. Entonces, tranquilamente, su costo-beneficio es súper favorable. El punto final para la ventaja sería que es una terapéutica rehabilitadora que pueda abarcar o abordar distintos niveles de complejidad. Yo puedo atender casos muy sencillos, casos medianamente complejos o casos extremadamente complejos como el que estoy mostrando. ¿En qué se sustenta? ¿En qué sustenta el posible éxito de estas terapéuticas? Primero, protocolos adhesivos optimizados. Protocolos adhesivos optimizados, yo voy a ver cómo hacer la mejor adhesión posible, conservando la mayor cantidad de esmalte posible, porque es donde se ha probado que la adhesión es verdaderamente adhesión. La adhesión en la dentina es más utópica porque es biodegradable, ¿no? Va a sucumbir en algún momento. La del esmalte está comprobado, las primeras carillas pegadas en la literatura, 35 años en boca, y están todas perdidas, únicamente de esmalte. Entonces, el sustento que tenemos de protocolos adhesivos optimizados es uno de los más relevantes. Otros sustentos, ¿por qué yo puedo hacer las mismas restauraciones? Porque uso técnicas semidirectas, o sea, uso técnicas en que uso materiales que tengo en el consultorio, técnicas semidirectas. No necesariamente tengo que mandar un técnico, lo puedo hacer, no sé, sobre la edición, por ejemplo, puedo bajar un modelo yo mismo posicionarla y después cimentarlas. Como también puedo hacer técnicas semidirectas, mandar a un técnico, mandar al escaneado y mandarlo a que sean CAD-CAM. O sea, te da una múltiple posibilidad de técnicas que tú puedes usar. Y si tú buscas de algún punto de vista economizar esto para el paciente, tú mismo podrías hacer restauraciones. Reducción de citas. Reducción de citas. Claro, porque yo ya no voy a hacer una rehabilitación que me va a tomar 40 citas. Yo voy a poder hacer en 6 citas.
Mantenimiento conocido, lo que se hace de control de higiene para cualquier paciente que tiene resinas y control de oclusión para cualquier paciente que tiene antecedentes de atrición o de bruxismo. No es algo distinto. El mantenimiento de una resina que se fractura o que se gasta es volver a hacer reparar. Lo que no se podría hacer, por ejemplo, con otros materiales que te exigen que tú hagas sustracción de dientes. Y cada vez que tengas que repararlos, sacarlos y seguir extrayendo más dientes. Pero una cosa esencial que se requiere para manejar técnicas como estas es que tú tengas un conocimiento y cierto dominio de el abordaje de la dimensión vertical, la relación céntrica, la nivelación de los planos oclusales y el manejo de la guía anterior, que esencialmente se hace en un encerado. Bien. Entonces, son pacientes como estos los que realmente en nuestra práctica tenemos y en los que realmente aplicamos el ART. Voy a mencionar estas características. Miren, por ejemplo, mordida hiperprofunda. Voy a darle acá un zoom. Mordida hiperprofunda, curvas de espina acentuadas, anomalías anatómicas, mielogénesis, por ejemplo, enfermedades de tetraciclinas, mordidas hiperprofundas, fracturas de restauraciones inclusive cerámicas, desnivelamiento de planos oclusales severos, mordidas hiperprofundas, 110%, dientes ligeramente desalineados, bordes a bordes, anterorotaciones, protrusiones, otra vez, ausencia de dientes posteriores, colapso de movilidad posterior, diastemas, mordidas hiperprofundas, otra vez enfermedad periodontales, mordidas profundas, desnivelamiento de planos oclusales, desnivelamiento de planos oclusales, disminución de la dimensión vertical, colapso de la mordida, y muy frecuentemente lesiones de las caras palatinas. Lesiones de las caras palatinas de los dientes anterosuperiores. Estas son características propias del paciente que tiene una oclusión patológica y que se está autodestruyendo a sí mismo. Porque una vez iniciados estos desgastes que le evitan a la misma boca a guiarse adecuadamente y que sus propios dientes sean interferencias que estimulen su propia destrucción. Ante la falta de esta anatomía, no hay forma de detener o que se autodetenga. Entonces, si tú vas a ver, de repente la mayoría de estos pacientes son menores de 50 años, si es que no es que el 80% son menores de 40 años. Entonces, esto, que probablemente se inicia en Europa con pacientes muy jóvenes, se debe al hecho de que encuentras ahí mucha erosión. Ya no encuentras, por ejemplo, el índice de caries en Suiza es del 4% de la población, en Perú es 96%. Entonces ya no vas a encontrar tanta odontología técnica o no vas a encontrar tanta lesión de caries como nosotros tenemos. O sea, nuestras patologías, en nuestros casos, suelen ser bastante más complejos. ¿Sí? Entonces, maestro. Los casos de erosión. Foster, ¿tú en algún momento me quieres detener o preguntar algo? Yo continúo. Maestro, quería pedirle, por favor, si podría bajar el sonido de su teléfono con el que está viendo la presentación. Hay mucho eco, me acaban de escribir. No, en sí no estoy viendo la presentación, pero si quieres apago mi celular. Por favor, bájelo el sonido, maestro, nada más. Siga, maestro, y al final hacemos las preguntas. Está súper interesante. Voy a apagarlo porque ni siquiera lo estoy usando. Ya. Bien. Entonces, para entender un poco el cómo abordar este tipo de casos, y yo también escucho el eco. Para entender un poco cómo abordar este tipo de casos, yo he hecho una organización muy simplificada, ¿no? A veces me pueden acusar de ser muy simplificado. Bien, pero el simplificar ayuda a entender. No significa que esto sea simple, siempre digo, ¿no? Ni que sea difícil. Esto es complejo en la profundidad en la que tú vas a ir conociendo más poco a poco, pero no es difícil, es profundo, que es diferente, ¿no? Pero también una característica de la enseñanza radica en que si tú quieres que alguien entienda algo, tienes que simplificarlo, digerirlo un poco más, ¿cierto? Entonces, para yo poder explicar
cómo es que nosotros clasificamos los casos antes de abordarlos. Los clasifico en base a 5 ideas principales, que son lo que yo le digo, la problemática fundamental en la rehabilitación oral o en la odontología restauradora. Entonces, básicamente voy a nombrar estos 5 problemas. Primer gran problema, cuestiones estéticas, meramente vestibulares. ¿Se ve mi puntero, por si acaso? ¿Se ve el puntero? Sí. Meramente vestibulares, ¿no? Yo creo que puedo agarrar como que pluma en rojo. Ah, no, no se ve mal. Problemas meramente vestibulares. Es un paciente que tiene buena condición oclusal, buenas guías, su cara palatina está bien, su dimensión vertical está bien, su plano oclusal está bien. El paciente viene para hacerse pues sus 10 carillas, 8 carillas y carillas. Entonces el caso sencillo. Oclusalmente no tienes que hacer prácticamente ningún cambio. Sería un error que le infringas algún cambio. Es más, probablemente hasta ni siquiera tienes que montarlo en un artrógrafo semiajustable. Disculpen por el exceso de simplificación, pero esa es la verdad en muchos casos estéticos. Y habría que preguntarle a los criólogos, ¿no? Que justamente siendo profesores de rehabilitación no lo hacen. Y es porque, crucialmente, funcionalmente, el caso está bien. Tiene sus propios patrones para defenderse y no tiene patología oclusal. Caso meramente vestibular. Podríamos añadir a esto, por ejemplo, caso de pigmentaciones melánicas gingival, diastemas, lesiones T3, pequeñas lesiones fase 4. ¿Sí? Primera problemática, meramente estética. Segunda, paciente que todos quisiéramos tener y que en sí pocos de nosotros tenemos. Segunda problemática, desnivelamiento del plano oclusal anterior. Ya un desnivelamiento del plano oclusal anterior implica que en los movimientos funcionales probablemente algún diente posterior esté tocando, lo cual va a generar dolores, movilidad, lesiones de atrición, lesiones de afracción, dolores musculares, hasta de ATM, siendo una interferencia. Entonces, este desnivelamiento del plano oclusal ya se convierte en una problemática mayor que meramente estética. Muchas veces nosotros restauramos con resinas para los bordes para que se vea bonito, pero su principal función de restaurar eso, redundando la palabra, es una cuestión funcional. La estética es adicionada a la función correcta, ¿no? Entonces, la segunda gran problemática es el plano oclusal anterior alterado. La tercera gran problemática del sector anterior es la ausencia de dientes como el deterioro de las caras palatinas. Esto lo considero una misma entidad patológica. Tenga destruido palatino es como haber perdido ya medio diente. Entonces, la destrucción de las caras palatinas o la ausencia de dientes es la tercera gran cuestión compleja de rehabilitar. Mira que tenemos 3 cuestiones: estética, plano anterior, ausencia de dientes o deterioro palatino. Esas tienen que ver con el sector anterior de la boca. Pero si yo tuviera que decir cuáles son las cuestiones más complejas del sector posterior de la boca para rehabilitar, hay básicamente 3 posiciones. Que posteriormente tenga todos sus dientes y está bien funcionalmente, posterior 1, no le pasa nada. Que tenga un desnivelamiento de planos oclusales que generan interferencias en esta boca, musculares, articulares, dentarios, periodontales. Entonces, un desnivelamiento del plano oclusal es una patología del sector posterior difícil de ser resuelta. No puedes mirarlo como un operatorista. Una sola incrustación, una sola resinita, un poquito de blanqueamiento. No, tiene una problemática mayor. Esto es una problemática mayor, porque esto va a condicionar situación clínica en la boca de esta gente que no va a permitir que sus patrones de autodefensa se manifiesten, ¿cierto? Porque sabemos que no debe haber una curva, una montaña rusa o cruzal, sino una curva de compensación, de manera que cuando se mueva la mandíbula, desacople o libere a los dientes posteriores, ¿cierto? Que no están diseñados para recibir fuerzas oblicuas horizontales, ¿cierto? Entonces, esto es una problemática mayor. Hay que entenderlo. Problemática mayor, desnivelamiento del plano. ¿Y qué es peor que tener el plano oclusal alterado? Acá tiene el plano oclusal alterado, lógico, porque no hay dientes extruidos. Pero ¿qué es peor que tiene este caso que no tiene este caso? Una deficiencia de la dimensión vertical adecuada. Entonces, los problemas de la dimensión vertical son los peores problemas en la rehabilitación oral y en la odontología restauradora. Es lo peor que nos puede ocurrir, porque yo tengo que probarlo además, tengo que ver hasta qué punto el paciente se adapta y no se autolesiona con el manejo que yo le pueda dar a esta dimensión vertical. Entonces yo podría decir que va de lo simple a lo complejo, ¿cierto? Está yendo de lo simple a lo complejo.
en algo que yo le he dicho, hay un trayecto estético glosal en la complejidad de un caso que yo voy a ver. Entonces, cuando tú quieres ver un caso, si tú quieres hacerlo fácil para ti y empezarlo a apreciar de la manera rehabilitadora, empieza tratando de distinguir si tu paciente tiene la peor de las problemáticas y después anda de lo peor a lo más fácil. Acá se ha desconfigurado el texto, perdónenme. Así que acá dice plano cruz, acá dice cuestiones estéticas. La otra opción sería plano cruzal anterior o curva de la sonrisa, caras palatinas o ausencia de dientes anteriores. Acá viene posterior, que dice plano cruzal posterior. Y acá dice dimensión vertical. Discúlpenme, no sé por qué en esta computadora se me desconfiguran algunos textos. Y eso que lo había probado. Bien, entonces nuestro flujo de trabajo, el flujo de trabajo en el ART, sería bastante parecido a lo que podría ser en cualquier otra metodología de abordaje de estos casos. Lo clásico sería que yo recolecte la información de cualquier caso, analice toda esta información y después ejecute. En sí, ¿qué cosa es un flujo de trabajo? Un flujo de trabajo es una secuencia, no es una secuencia metodológica para ejecutar algo, para lograr. Pero yo pienso que el ART exige que haya un paso anterior a recolectar información y analizarla, y es el momento de pensar. Nosotros siempre decimos que el ART es una metodología de pensamiento y acción. O sea, que tú tienes que desarrollar un pensamiento, tienes que desarrollar un pensamiento crítico, tu criterio con ciertos fundamentos, luego recolectar la información necesaria para tu caso, porque muchas veces se recolecta tanta información, se analizan tantas fotos de tantos sitios que no tienen ninguna utilidad. Y si uno realmente pierde tiempo y pierde de vista el aspecto principal que está analizando y no se centra en lo importante. Entonces no es recolectar 45 fotos, 3 juegos de modelos, o sea, es recolectar la información centrada en el objeto principal de mi pensamiento. ¿Qué es lo que me llevó a mí, ¿no?, a pensar que este caso necesitaba ser hecho de una manera u otra? Entonces yo voy a analizar, pero voy a tener un pensamiento previo. Es decir, yo quiero ver una película al cine. ¿Qué va a ser? ¿Cómica o de terror? Voy a pensar que quiero ver una cómica. Ya está bien. Yo ya tengo un pensamiento antes de ir al cine. No salgo al cine y digo, ¿qué voy a ver? O sea, ya tienes en la mente algo, aunque sea algo que te va a orientar hacia recolectar. Ahora voy a averiguar a qué horas se están dando, etc. Entonces, algo muy, muy, muy simple. Bien, he puesto aquí que lo fácil en cualquier flujo de trabajo es que tú recolectes la información, que tú tomes fotos, tomes modelos. Pero mucha gente sabe recolectar la información, pero no sabe pensar ni sabe analizar. Entonces he puesto en verde recolectar, en naranja pensar y ejecutar, que no es tan difícil porque son técnicas. Lo difícil es analizar. Entonces, el análisis, que es la recolección de la información, masticarla y obtener una conclusión, obtener un diagnóstico, ¿sí? Obtener una clasificación de tu caso te va a permitir de una manera fácil, ¿cierto? Entonces tú tienes que dedicarte a analizar la información que tú tengas de tu caso. Por eso el ART, tengo, como esta es una sesión introductoria, tiene un protocolo. Este protocolo es muy simple, como cualquier protocolo de rehabilitación, que implicaría una etapa diagnóstica, una de planificación y una de tratamiento, pero está organizado en 7 pasos. Estos 3 pasos están divididos en 7 pasos, ¿sí? Están interlazados por el diseño de sonrisa y están interlazados por el encerado, porque en el ART el encerado es la rehabilitación en sí. Entonces le damos una importancia crucial al encerado. Bien, entonces esto parte con una etapa diagnóstica. Yo hablé que existían muchas maneras de diagnosticar o de clasificar los casos, ¿cierto? Por ejemplo, en el sector anterior, el deterioro del sector anterior es frecuente usar, por ejemplo, una clasificación de Belzer y Bailati, la Anterior Clinical Erosive Classification, ¿no? Entonces, que básicamente para casos de erosión. En nuestra población hay muchos más casos de atrición que de erosión. Entonces, bueno, se podría usar también para nuestra población, pero eso es tener un nombre, una nomenclatura que nos ayuda a pensar en un tratamiento, como ocurre en la ortodoncia, caso, paciente clase 2-2, paciente clase 3. Entonces ya la nomenclatura de esa palabra abre una suerte de abanico de pensamientos en mi mente que me llevan a su tratamiento. Clase 3, bueno, por decir algo, máscara facial, mini implantes.
sagital de rama. Claro, porque la palabra me orienta, ¿ya? Ahora hagamos esto mismo en rehabilitación. Usemos un sistema que nos permita clasificar un caso y que nos permita abordarlo y que esto sea útil para todos los dentistas, que sea útil para todos los dentistas. Por eso que el ART emplea algo que se llama la clasificación de los casos según los niveles de complejidad. A esto le llamamos la clasificación para el abordaje estético cruzal, una nomenclatura que yo desarrollé, yo ya puse en la literatura en el año 2011 cuando apareció SCD, pero en la literatura aparece el 2013. Entonces, en esta clasificación yo tengo 3 tipos de casos. Los casos que yo tengo afectados solo el sector anterior y tengo bien el sector posterior en planos sucursales en dimensión vertical, entonces los digo casos del grupo 1. Si yo tengo, además de una afectación del sector anterior, tengo un desnivelamiento del plano oclusal, mira esto. Yo le digo paciente del grupo 2 y su dimensión vertical está bien. Su dimensión vertical está bien, problema estético anterior. Dimensión vertical está bien, pero tiene problema anterior y posterior de plano oclusal. Acá, pacientes del grupo 3, problemas de la dimensión vertical. ¿Tiene problemas estéticos? Sí. ¿Tiene problemas de plano? Sí, pero tiene un problema peor, la dimensión vertical. ¿Se acuerdan cuando yo hice la clasificación de los 5 problemáticas que podrían tener las personas que se van a enfrentar a una rehabilitación oral? Entonces, esta es la peor de todas. Eso le decimos grupo 3. Paciente de grupo 3, afectado a su dimensión vertical. Paciente de grupo 2, afectado con sucursales posteriores, pero no su dimensión vertical. Paciente del grupo 1, solamente el sector anterior, está bien en plano oclusal y está bien en dimensión vertical. ¿Está bien? Entonces ahí empezamos a hacer una clasificación de nuestro caso. Yo recibo mi caso, estoy conversando con mi paciente y ya lo estoy viendo. Estoy viendo, por ejemplo, que tiene el tercio inferior de la cara disminuido. No sé, por decir características. Que litis comissural, línea nasogeniana pronunciada, labio mental pronunciado, labios hiperdentados, tercio de la cara disminuido. Ah, entonces estoy viendo, no tengo ni siquiera que abrir la boca. Es un paciente que tiene un probable problema de dimensión vertical. Significa que va a ser el paciente más difícil de atender, que probablemente tenemos que rehabilitarle sus 24, sus 32 o sus 15 días que tenga, porque va a ser el caso más difícil. Distinto sería el paciente, le digo, lo veo su rostro perfecto, bien distribuido, se ríe, nomás tiene diastemitas, ¿no? Y va a participar en Miss Santa Cruz. Y nomás es para ponerle carillas, porque tiene todo, funcionalmente está todo bien. Su plano sucursal está bien, su dimensión vertical está bien, entonces es un paciente del grupo 1. Y así tenemos la combinación, digamos, de problemática del sector anterior, pero el sector posterior, donde solamente es el plano oclusal afectado y no la dimensión vertical. Entonces, es importante compartirles este cuadro. Puede parecer, como les dije, complejo, pero no lo es. Es profundo. O sea, implica que tú te pongas a leer un rato, un par de veces, y lo empieces a aplicar. Te aseguro que lo aplicas en un caso, lo aplicas en 2, y a partir de ahí lo empiezas a amar. En el tercer caso vas a querer organizar a todos tus casos así, porque el abordaje estético cruzal te plantea ¿qué? Objetivos de tratamiento. Tú puedes organizar a tu caso. Ponte que tengas un caso que el sector posterior está todo bien, ¿sí? Un paciente del grupo 1, sector posterior está todo bien. Pero anteriormente viene por estética, entonces se llamaría 1. Si anteriormente tiene el plano oclusal anterior alterado, sería 2. Si tiene la dimensión vertical en palatino destruido, le faltan dientes, sería 3. Esa es la problemática del sector anterior, que lo vimos en el esquema de las 5 patologías. Y en el sector posterior sería lo mismo. Yo voy a mantener todo el sector posterior como está, porque el sector posterior está bien. Buena anatomía, buen grano oclusal, buenas desoclusiones. No hay nada que hacerle, hay que mantenerlo. P1, que es igual que el grupo 1. Pero si yo tengo que modificar su plano oclusal posterior, sería un P2, igual que sería sinónimo del grupo 2. O si yo tengo que ya restablecer su dimensión vertical, sería un paciente P3 o del grupo 3. Entonces, lo que hace la clasificación por el abordaje estético cruzal es que, por ejemplo, tú puedes juntar abscisas con ordenadas y obtener los objetivos de tratamiento. Y tú puedes, según cómo clasifiques cualquiera de tus casos, obtener los objetivos de tratamiento que tienes que hacerle a tu caso. Entonces ya tienes un guión, es como un preview de la película, es como el tráiler. Tú, antes de ir a ver la película, tú ya viste, ya entraste en internet, ya googleaste, ya viste el previo de la película. Ah, esto es el preview. Todavía no le has hecho nada al paciente, pero ya tienes un previo de lo que le vas a hacer.
sea, no te vas a enfrentar a esto. Recolectaste un montón de información y ahora vas a buscar a tu profesor a preguntarle, ¿y ahora qué hago? No, es que no tienes un previo. Y ese previo se desarrolla, es un criterio que está en tu mente. Eventualmente esto será mental. Tú no vas a tener que ver este cuadro. Yo seguro que 3 veces, 4 veces, 5 veces lo ves, ya no vas a tener que verlo más porque todo va a estar en tu mente. Te vas a organizar. ¿Sí? Es un sistema mental de organización para ayudarte a pensar. Bien, quizás en este momento a profundidad esto no se va a entender. Tienen que leer un poquito más, pero igual yo lo voy a intentar ejemplificar en algún caso. Bien, entonces vamos a un caso y a mí lo que me gusta decir siempre es que tienes que profundizar en lo que es la observación, no quedarte estancado en lo que es ver lesiones de caries, hacer el odontograma, el periodontograma, hasta a veces se hace DTM, oclusión, está bien, es para distinguir si el paciente es disfuncionado o no. Yo estoy hablando en este caso de que vamos a abordar un paciente no disfuncionado, no disfuncionado. Bien, entonces vamos a verlo, cómo sería un abordaje, cómo yo haría esto clínicamente, ¿ya? Clínicamente. Digamos que yo ya le miré, lo primero que le miré al paciente fue la cara. El paciente no me deja poner su foto de rostro, así que no puedo poner. Entonces yo veo la cara y me gusta a mí usar una proporción. De todas las características de la dimensión vertical alterada que se ve en el rostro, esta es a la que a mí más me gusta. ¿Por qué? Porque es mesurable, porque es objetiva, es milimétricamente comprobable y se llama proporción de Willis. La proporción de Willis tiene muchos estudios, tesis y publicaciones tanto en Perú como en Chile. No sé, me parece haber visto alguna vez también en Bolivia, pero en nuestros países se cumple mucho esta proporción, así que deberíamos usarla mucho más de lo que no se usa. En esa proporción se asevera que debe ser 1 a 1 la medida de canto del ojo a comisura de la boca como subnasal a mentón. Como se dan cuenta aquí, de subnasal a mentón es más pequeño que de canto del ojo a comisura de la boca. Eso quiere decir que tiene una disminución de su dimensión vertical oclusal. Bien, entonces yo tomo esta medida en un paciente con un caliper, con una regla, con un vernier. Yo tomo esa dimensión siempre en mi paciente. Entonces, por ejemplo, acá mide 56 y acá mide 50. Entonces, la paciente tiene disminuida en 6 milímetros aproximadamente su dimensión vertical oclusal. Bien, entonces ahora veo intraoral. ¿Qué vemos en intraoral? Foster, ayúdame. ¿Qué cosa ves aquí en el sector anterior en intraoral? Mordida profunda. Mordida hiperprofunda, 95, 100%. Esto es un absurdo. Sabemos que la boca, por estadística, no se va a automantener en buen estado 60, 70, 80 años si tiene una mordida de más del 60% en pacientes clase 2 o más del 40% en pacientes clase 1. Entonces, esto, supongamos que es una paciente clase 2-2 de Angle o clase 2 de Kim, 95, 100%, no, pues esto es patológico. Esta es una característica del paciente que tiene afectada. Porque a veces me escuchan decir palabras y puede ser que yo me equivoque en las palabras. ¿Sí? No nos vamos a poner a discutir por palabras, que se dice relación céntrica, no nos vamos a discutir. Pérdida, dimensión, reducción, la palabra que tú quieras. ¿Está afectada la dimensión vertical, sí o no? Está afectada con la palabra que tú quieras emplear. En el idioma que tú quieras usar, está afectada la dimensión vertical. Entonces ya hay dos grandes características que me dicen que la dimensión vertical está mal. Ausencia de algunos dientes posteriores, también me puede decir que la dimensión vertical está afectada, pero tiene otros dientes posteriores que sí mantienen la dimensión vertical oclusal. ¿Cierto? ¿Qué más veo en este paciente? Veo intraoral, veo ligeros desgastes, hoyitos, exposición de la dentina en algunos dientes muy chiquitos, hoyitos muy chiquitos, significa que hay cierto patrón de apretamiento, pérdida un poco anatómica, pero mira cómo está el sector anterior. Acá nos podemos sentar a tomar un Zinganisauer, Foster. Mira, ¿qué es esto? Hacía medio milímetro más y está la pulpa. O sea, acá desapareció casi 2 milímetros de diente, de canino a canino. Esto es característico de un problema probable de la dimensión vertical también. Pero ya la mordida profunda y el rostro me están diciendo que hay problemática de la dimensión vertical. A ver, si yo le dijera, ¿qué clasificación del abordaje estivo cruzal es esta? ¿A1, A2 o A3? ¿Te recuerdas, Foster?
A1, A2, A3. Creo que estaría en el A3, ¿no? A3. Caras palatinas destruidas o ausencia de por lo menos un diente anterior, ya es A3. Entonces tengo la peor de las posibilidades. ¿Y la dimensión vertical qué era? P1, P2, P3. Lo de P3. P3, entonces es el peor de los casos clínicos, es el A3P3. ¿Qué dice un A3P3? Yo puedo volver a la clasificación y saber qué cosa dice un A3P3. Bien, mira cómo se ve de un lado, la mordida profunda anterior, se ve otras características de la historia clínica. Tenemos que tener historia clínica, no fichitas, donde apuntemos información importante. Paciente que yo lo veo como braquifacial, proporción de Willis, relación maxilomandibular lo veo como un clase 2-2, mordida profunda al 95-100% y curva de pie acentuada. Para yo tener ciertos datos de tipo clasificación ortodóntica, definitivamente yo tendría que hacer un análisis cefalométrico o mejora hoy en día tomográfico, ¿no? Ya no es tan creíble el análisis bidimensional. Pero clínicamente también hay características que te pueden dirigir a una clasificación tipo de biotipo facial o de clasificación de quimo de ángulo. Bien, entonces un A3P3. ¿Qué se le hace a un paciente A3P3? Tienes que incrementar la dimensión vertical. O sea, ya te está diciendo el objetivo de lo que tienes que hacer. Tienes que nivelar sus puntos oclusales posteriores para que haya desoclusiones adecuadas. Tienes que estabilizar su oclusión. Tienes que dar anatomía a esas muelas para que esa mandíbula no le dé ganas de estar flotando, sobre todo hacia adelante. Tienes que tener contactos. A, B, C, stopper equalizer. Tienes que tener. Tienes que reestructurar anatomía de sus dientes, sobre todo los palatinos, y volver a comprobar que la guía anterior esté funcionando bien. Entonces, ¿qué te está dando? Te está dando las pautas principales para rehabilitar. Entonces, cualquier caso que tú clasifiques, A3P3 o A2P3 se resuelve de la misma manera. Un A1P3 se resolverá de la misma manera y así sucesivamente. En el P2 y en el P1 tendrán su cruce de abscisas y ordenadas y te dirán los objetivos de tratamiento. Entonces es muy útil. Esto se puede enseñar hasta a un alumno de pregrado. Obviamente el profesor de pregrado tendría que saberlo primero, tiene que leerlo. En el mundo solamente hay 3 clasificaciones de este tipo, ¿sí? Del American College of Prosthodontics, otro de los ingleses y esta. O sea, yo no he visto otra clasificación. Esta clasificación no es una invención mía, yo no lo he inventado, ¿no? Esta clasificación es consecuencia de la lectura de varios libros, de varios artículos, pero sobre todo de 4 libros base, que lo digo, los 4 libros de la Biblia de la oclusión, ¿no? Que son el de Aníbal Alonso, el de Jeffrey Okeson, el de Peter Dawson y el de McNeil. De esos 4 libros está organizado este cuadro, así que no es una invención. Los 4 autores hablan de lo mismo con diferente idioma, por eso que a veces parece que la oclusión es difícil de entender. No, yo lo he tratado de hacer en palabras simples. Bien, acá esta página, porque quien quiera leer más sobre la verdad gestual, en estos 2 primeros artículos está. Puedes escanear esta imagen QR o me los pides al Facebook, pero sería mejor que entres a esta página, que es el ID ORCID, que es de los investigadores en todo el mundo, en donde están colgados todos mis artículos, tú los puedes bajar gratuitamente. Pero estos 2 son los que te van a ayudar a que aprendas a clasificar tus casos antes de tratarlos. No te aventures a tratar sin haberlo clasificado, como hace un ortodoncista con sus casos, ¿ok? Como hace un especialista. Si quieres etiquetarme, igual buscar mi página web, perfecto. Entonces yo tengo un caso de 3P3 y ya sé qué hacer. Hay que incrementar la dimensión vertical. ¿Dónde puedo incrementar la dimensión vertical? Por ejemplo, ¿no? Porque tengo muchas formas de hacerlo, pero por ejemplo, lo puedo incrementar en el articulador. Yo sabía que a mi paciente le faltaban 6 milímetros en el sector anterior, ¿sí? Entonces significa que yo puedo incrementarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 6 milímetros sin problema en el sector anterior. ¿Y cómo hago para jugar el sector anterior con el pin? Por la regla del 3-2-1. Si yo aumento 3 milímetros en el pin, se va a aumentar 2 milímetros en anteriores. ¿Sí? Entonces, la regla del 3-2-1, por regla de 3 simple, tú puedes sacar cualquier dato numérico que tú puedas sacar. Entonces, ese dato numérico que yo obtuve de la proporción de Willis, más lo que yo obtuve de la visión del sobrepase vertical, me da a mí una noción de cuánto yo puedo incrementar la dimensión vertical. Ponte que él tiene un 100% de sobrepase vertical y el diente inferior, digamos, mide 9 milímetros. Yo le quiero abrir al incisivo inferior para que se vea 3 milímetros, es decir, que el overbite quede en 60%. Entonces significa que yo quiero abrir 3 milímetros en el sector anterior. ¿Cómo va a ser? Si yo quiero abrir 3, yo tengo esta regla de 3 simple. ¿Cuánto voy a abrir en el pin?
3 por 3, 9, entre 2, 4.5. Entonces el pin tengo que abrir 4.5 para que se me abran 3 milímetros en anteriores. Esto no funciona cuando tú pones pues esas mesitas de montaje, no, eso no sirve. Esto funciona cuando tú lo tomas y montas el modelo con arco facial. ¿Bien? Nivelar planos oclusales. ¿Cómo hacemos la nivelación de planos oclusales en el ART? Trazando una línea sobre el modelo superior que se llama línea oclusomaxilar. Esta línea está obtenida a partir del plano de Campi, que es el plano bioscópico más cercano al plano oclusal que cualquier persona personalmente, valga la redundancia, tiene. O sea, no es una línea estandarizada como, por ejemplo, usando la banderilla de Broderick y la curva. No, no, no. Este plano es propio para cada paciente, sale natural porque cada quien tiene su propia inclinación de su plano de Campi. Bien, entonces usamos la línea oclusomaxilar. Estabilizar la oclusión. ¿Cómo estabilizas la oclusión? Dando contactos en caninos y en todos los dientes posteriores. Así que tú tienes que dar anatomías adecuadas, sobrepase vertical, horizontal adecuado, contactos A, B, C, buenas anatomías. Para eso es la anatomía, para que yo tenga los contactos que me estabilicen y que me equilibren la mordida cuando el paciente cierra, cuando el paciente degluta y manda la mandíbula para atrás. Reestructurar dientes significa que yo tengo que poner pues, las piezas protésicas o restauradoramente para volver a dar toda la anatomía de todos los dientes, porque una vez que se abra la dimensión vertical, todos los dientes van a quedar abiertos. O le restauro los 30, 32 o 28 que tiene, o restauro sector anterior de un maxilar, sector posterior del otro maxilar. Yo puedo combinar sectores, obviamente viendo de cuál está más desgastado. Eso significaría reestructurar dientes. Y manejar la guía anterior significaría que tú tengas contactos acentuados en caninos y anteriores solamente los contactos muy, muy ligeros, pero sí ocurriendo las guías sobre las crestas palatinas o rebordes marginales. Y si es un paciente con diagnóstico de disfunción previamente, o perdón, no como disfunción, con diagnóstico de bruxismo, tú tienes que usar su férula como un tratamiento final. Entonces, estos son los 5 pasos que están puestos acá. Y eso lo puedes hacer para cualquiera de las clasificaciones que la ART y el abordaje oclusal propone. Voy a avanzar un poquito más rápido. Entonces, ya lo clasificamos. Acá tenemos nuestro paciente. Es un paciente del grupo 3, A3P3, y tengo como premisa general, y nunca lo olvides, porque para rehabilitar cualquier caso, primero tienes que clasificarlo. Y lo que te dice la clasificación es lo que principalmente tienes que tener en mente. ¿Qué tengo que tener en mente en este caso? Que es un caso que para rehabilitarlo, tengo que restablecer su dimensión vertical. O sea, acá no está establecida, está disminuida, perdida, o la palabra que uno quiere usar. Yo tengo que volver a darle esta dimensión vertical que ha disminuido, perdido o gastado. ¿Sí? Entonces esto es lo principal en cualquier caso del grupo 3, restablecer la dimensión vertical. Vamos avanzando entonces. Yo ya tengo un diagnóstico. ¿Cómo me voy a planificar ejecutarlo? Mira, la planificación del ART ya ha sido publicada, por eso no tengo miedo de ponerla acá. Está publicado en los artículos y se llama el protocolo ART de planificación y tratamiento porque están asociados. Nosotros acabamos de hacer el primer paso, que es la determinación del caso. ¿Es grupo 1, grupo 2, grupo 3? Ah, es grupo 3, entonces voy a incrementar la dimensión vertical. El segundo gran paso es que tú decidas clínicamente en qué relación maxilomandibular lo vas a rehabilitar. No en qué relación lo vas a diagnosticar, ¿no? Porque si tú quieres, diagnostica siempre en céntrica. Pero no significa que tú diagnostiques en céntrica, que tú rehabilites en céntrica. Entonces, el punto 2 es en qué relación maxilomandibular tú lo vas a rehabilitar. El paso 3 es que tomes registros, el cuarto es que montes tu caso, el quinto es que tú manejes la dimensión vertical y enceres, el sexto es que tú generes la llave de silicona y el séptimo es que hagas el mock-up, los provisionales o las restauraciones. Se acabó la rehabilitación. Toda rehabilitación se hace en estos 7 pasos. Es el protocolo del ART. Toda rehabilitación se hace en estos 7 pasos, en el que yo tenga que montar mi caso. Entonces, yo te digo ahora, no tengo la foto. Ponte que pones un espejo por debajo de estos incisivos y te das cuenta que los incisivos inferiores están empalancados con los superiores, están atracados, están profundamente así relacionados. Si yo le abriera la dimensión vertical en habitual, yo tendría cierto espacio para rehabilitar en palatino, pero yo necesito bastante realmente porque se ha gastado muchísimo. Entonces uno tiene que pensar, ¿será esa la relación maxilomandibular que yo puedo usar? Es decir, ¿yo podría usar su mordida en habitual para rehabilitarlo? ¿O será que yo puedo encontrar otra relación maxilomandibular en donde yo pueda obtener más espacio por palatino que solamente abriéndolo en habitual? Entonces, tradicionalmente nos han enseñado otra relación maxilomandibular en la que yo puedo rehabilitar un caso.
Esta relación maxilomandibular generalmente nos conviene desde un punto de vista articular y muscular, ya que es una posición reproducible, ortopédicamente más estable, donde los músculos se sienten más cómodos, ¿cierto? Y que todo el mundo sabe su nombre, ¿sí? Entonces, ese es el segundo paso, que yo no he hecho nada al paciente, todavía no le he tomado un registro, modelo, nada. Estoy decidiendo en mi mente qué es conveniente para este caso. Puede ser que me esté equivocando, puede ser que me esté equivocando, pero ya me voy dando una idea. ¿Será conveniente que yo lo rehabilite en habitual si no tengo espacio para rehabilitar, aunque incremente la dimensión vertical? ¿O será mejor que yo busque otra posición? Para entenderlo, estos gráficos. Ponte que la persona está ocluyendo así. Yo le abro la oclusión en habitual. Mira acá. Yo tengo un ligero espacio interoclusal para colocar mis carillas palatinas. Y tengo un ligero espacio interoclusal para hacer ciertas restauraciones posteriores. Si yo necesito muy poco espacio, de repente esto sería justificado para hacer sus carillas palatinas. Pero esta paciente tiene una gran destrucción de la cara palatina, ¿cierto? Yo no lo puedo hacer carillas muy delgadas. ¿Qué tal si en vez de abrirlo en habitual, yo le abro el sector anterior en relación céntrica? ¿Qué logro? En relación céntrica, no solamente se abre verticalmente, sino los incisivos inferiores, Foster, ¿para dónde se están yendo? Hacia atrás, más retrusivamente, ¿sí o no? Entonces, Sí. para entenderlo en clínica, para entenderlo clínicamente, yo diría que la relación céntrica es llevar incisivos inferiores más abajo y más atrás. Clínicamente, porque teóricamente todo el mundo sabe qué es relación céntrica en la teoría, una teoría que jamás en tu vida vas a poder ver, a menos que tú seques a tu paciente, no le hagas un corte y puedas ver a ti. ¿Cuál es la relación que nosotros todos sabemos? La posición del cóndilo en íntimo contacto con el disco articular y la eminencia temporal en una posición más anterior, superior y media. Claro, si el cóndilo se mueve hacia adelante, hacia arriba y hacia el centro, entonces los incisivos inferiores se mueven hacia el centro, hacia abajo y hacia atrás. Claro, porque este es un sistema de cuasi rotación. Si el cóndilo está yendo para adelante, para el centro y para arriba, el diente inferior se va para abajo, para el centro y para atrás. Entonces, clínicamente, cuando tú necesites más espacio para rehabilitar el sector anterior, sobre todo, es obligatorio la rehabilitación en centro. En este caso, por más de ser un paciente clase 2, como es 2-2, y esto es clásico en pacientes 2-2, conveniente la relación encéntrica. Entonces, mi tercer paso del abordaje es, ya lo vi, ya chequé, puedo hacer un ensayo de la relación céntrica, está bien, ahora yo empiezo a recolectar. ¿Qué recolecto? Registros. El paso 3 le decimos el del triple registro. ¿Por qué 3 registros? El triple registro. El registro del arco facial, el registro de la línea oclusomaxilar y el registro intermaxilar, que es el de relación céntrica que yo he tomado acá. Entonces, tomamos 3 registros en el día de los registros, además de las fotos y los modelos. ¿Cuál es el cuarto paso? Con estos registros, yo hago mi montaje. El montaje superior, con el plano de Fox, la línea del trazado oclusomaxilar, y con el registro intermaxilar, monto el modelo inferior. Entonces ya tengo mi caso montado tal cual como el paciente está, en las condiciones que el paciente está. Por eso que esta parte no la debe hacer el técnico, esta la hace uno mismo. Tú tomas modelos, tú baseas, tú montas, el superior articulas el inferior. Tú tienes que hacer todo, porque acá no puedes echarle la culpa a que alguien lo hizo mal. Lo tienes que hacer tú. Tú tienes que saber hacerlo perfecto. Todos mis casos, casi siempre en el caso lo hago yo mismo. Y eso que yo tengo laboratorio, tengo mi propio laboratorio. Aún así yo hago esto yo mismo, que es mi sugerencia, para que tú domines. Tú mismo tienes que hacer. Es el cuarto paso. El quinto paso sería el manejo de la dimensión vertical, que ya lo habíamos visto antes, ¿no? Yo le voy a abrir 4.5, 5 milímetros en el PIN, así que voy a tener más o menos unos 2 milímetros y algo, 3 milímetros y algo en el sector anterior, para poder encerar, ¿cierto? Entonces el quinto paso es abrir la dimensión vertical, ¿no? Y mandar a hacer el encerado.
Y el encerado en el ART se hace por sectores. Tú tienes 2 momentos técnicos y prácticamente 2 momentos clínicos. Se puede separar en 4, pero son solamente 2. Mandar encerar solo el sector anterior, inferior y superior, primero evaluar, analizar, y después mandar encerar los sectores posteriores. Entonces tienes 2 momentos técnicos. No mandas encerar todo el caso de un solo round, porque no vas a poder evaluar la funcionalidad del caso. Cuando yo aprendí a montar, tuve la suerte de que me enseñe el doctor David Loza. El doctor David Loza nos enseñaba el montaje de Hobo, que es en el que se divide el modelo en 3 partes. Se pone pines y dividías los 2 sectores posteriores, se desmontaba con el sector anterior, que también se desmontaba. Entonces yo dije, bueno, eso es un poco difícil, un poco impráctico para todos los colegas. Para que tú puedas analizarlo casi con la misma manera que Hobo analiza, tú puedes simplemente mandar encerar el sector anterior. No mandes encerar el sector posterior. Analiza tu caso. Y después enceras el sector posterior. Haz las correcciones necesarias, toma las llaves que tú necesites tomar y luego enceras el sector posterior. Entonces así, tú mandas a encerar el sector anterior con las indicaciones que tú le das, ¿no? Yo le mandé a encerar acá caries palatinas, caries vestibulares y en esta no, restauración incisal nomás, porque este diente estaba vestibularizado, estaba más adelante que todos. Entonces lo tomé como parámetro de parábola, ¿cierto? Como en otros casos, por ejemplo, yo mandé encerar acá tabletops o overlays de este lado, tabletops de este lado, una veneer lay ocluso vestibular, acá solamente un tabletop, acá una corona, pequeños fragmentos. O sea, no vas a mandar a encerar como coronas, tú vas a solamente reestructurar anatómicamente la parte que falta para que la oclusión sea lo más estable posible. Entonces el técnico me manda y yo evalúo mi encerado sector anterior. Tiene que haber oclusión en caninos, y acá no ocluye, y contacto ligero en incisivos. Los incisivos no tienen que tocar fuerte, solamente los caninos. Caninos y dientes posteriores. Los incisivos se llama contacto en saliva o en segunda oclusión. Entonces acá no ocluye. O mando a engrosar la cresta palatina o le mando a dar volumen a la caría inferior. Lo que yo quiera hacer. Lo que yo decida hacer, que me entre mejor en parábola, cualquiera de los dos. Tengo que analizarlo. Si puedo hacerlo yo mismo hago la corrección. Si no, le mando la foto. Por eso que el análisis nunca se hace por fuera. Por fuera se ve todo lo bonito del mundo, que no sirve prácticamente para nada. Porque no vas a aprender nada mirando un caso por fuera. Tienes que conocer el alma, qué cosa tiene adentro. Para querer, tienes que ver qué cosas tiene adentro. Entonces, acá adentro yo tengo que saber qué cosas tiene. Tiene buen contacto, tiene buen acople, tiene buenas crestas, tiene buena guía, voy a hacer los movimientos funcionales, voy a hacer las desoclusiones, la protrusiva, voy a ver el espacio interoclusal efectivo, voy a poder poner restauraciones arriba y abajo, voy a tener que hacer desgastes en algunos dientes para que entren, en algunos no, voy a nivelar el plano oclusal, eso se analiza por dentro. Bien. Y es en este momento que yo sugiero hacer las guías o las llaves. Entonces las llaves se hacen cuando el encerado es parcial. Solamente en el sector anterior tú tomas las llaves del sector anterior que tú quieras tomar. Ponte que tú quieras hacer las carillas estas a mano alzada. Tomas una llave lingual, sí o no, de silicona pesada, para después ponerla en boca y hacer tus carillas a mano alzada. Ponte que tú quieras hacer carillas palatinas con técnica semidirecta. Tomas una llave de silicona transparente para que las puedas fotocurar a través con la técnica de la matriz personalizada. Entonces, así haces las carillas palatinas. Una de las grandes ventajas de la ART también es que el protocolo de encerado es el mismo protocolo de rehabilitación. Esa es una gran diferencia, no lo he puesto entre las ventajas, a diferencia de otras técnicas de rehabilitación similares a esta, porque hay muchas técnicas, pero el protocolo que mandas a encerar es un protocolo diferente del que tú vas a usar para rehabilitar. En este caso no. En este caso, si tú quisieras, podrías encerar tú mismo, si te gusta encerar. Hoy día cada vez a más gente le gusta encerar. En la misma forma que tú vas a encerar, en esa misma forma vas a realizar. Mira, qué bonito, porque tú vas a poder vivenciar el hecho antes de haberlo hecho. Ya lo vas a haber vivido una vez antes de hacerlo. Porque de la misma forma en la que tú vas a hacer esto, igualito vas a hacer la rehabilitación. Y esto no solamente porque va a ser con resina. Si fueran coronas, se hacen en el mismo orden. ¿Sí? Tú vas a encerar solo el sector anterior. Una vez que esté cerrado el sector anterior, y resuelto el sector anterior, por ejemplo, acá ya puse las carillas palatinas y acá hice ya las carillas vestibulares, yo puedo mandar a encerar los sectores posteriores. Y mandado a encerar los sectores posteriores, yo puedo hacer las llaves de los sectores posteriores. En este caso estoy tomando llaves oclusales. Acá están los encerados por debajo, ¿no? Estoy haciendo las llaves oclusales para, por ejemplo, probar la dimensión vertical haciendo un mock-up oclusal. Esto es un mock-up, ¿eh? No son las restauraciones. Es un mock-up oclusal con bisacril que puede ser adherido
y dejado ahí 1 o 2 semanas para que tú pruebes la dimensión vertical. Que el paciente coma bien, que no se muerda, que no se le despegue y sobre todo que hable bien. Y para eso puedes tomar llaves para hacer las restauraciones, para mandarle al técnico para que se oriente el tamaño de las restauraciones. Ya está listo todo. Es el paso 6, hacer las llaves. Y el paso 7 es pasar a definitivos. Si fueran coronas, primero son los provisionales. Y con las mismas llaves tú vas a usar para hacer los tallados de los definitivos y los provisionales de los definitivos. Todo está hecho ya en el encerado. Por eso que en el RT el paso del encerado es crucial, ¿no? El paso fundamental es el del encerado. Paso 6, generar las llaves. Y paso 7, hacer el mock-up, provisionales y o las restauraciones, con todas las pruebas que tengan que haber. Entonces, se culmina la planificación y empieza el tratamiento. Lo que nos relaciona la planificación con el tratamiento es el encerado. Por eso son los conectores. Y ahora yo voy a hablar de los conectores. ¿Cuán importante puede ser el diseño y cuán importante puede ser el encerado en cualquier caso de rehabilitación? Sobre todo cuando las caras palatinas están destruidas. Mira, ¿cómo el técnico podría saber cuánto encerar palatino si no tiene una noción correcta de cómo se va a ver el diente por vestibular? Ese es el mismo caso que estamos viendo. Ya que estoy viendo, según el diseño, los incrementos de los dientes que yo tengo que tener. Y en estos casos vendría a ser un incremento que viene desde palatino. ¿Para qué me sirve el diseño digital? En este caso estamos usando la técnica del CCD, pero pueden usar muchas técnicas, ¿no? La de McLaren, Photoshop Smile Design, la de Cosman, el DCD, la PSD de Flavio Enríquez. Hay muchas técnicas, ¿no? La del doctor Omar Vargas Beltrán, que fue la primera técnica de un latinoamericano en el año 2011. O sea, hay muchas técnicas que tú puedes usar para hacer diseño. Emplees la que emplees. El objetivo del diseño bidimensional es que tú tengas una noción correcta de la orientación del plano cruzal anterior. Y esta orientación tiene un paralelismo con el plano gingival, que tiene un paralelismo con la línea bipupilar si el paciente es relativamente simétrico. O sea, esta línea que tú ves en el plano cruzal anterior es porque es paralela a los ojos. ¿Qué otra noción te tiene que dar el diseño digital? El diseño dental, o sea, la forma de los dientes te tiene que dar el diseño digital. Entonces, así tú sabes cuánto vas a incrementar, ¿sí? Te tiene que dar una noción de una línea media y del diseño gingival. Si el paciente tuviera sonrisa gingival, yo podría acá medir cuánta encía voy a recortar. Y eso es lo importante del diseño, que me permite dar medidas. Yo puedo introducir medidas y con las medidas yo puedo planificar cuánto le voy a mandar a mi técnico a encerar. O sea, ponte que mi técnico está que encera caries palatinas. ¿Cómo va a saber hasta dónde en vestibular tiene que encerar? Y aún así, si él se le diese cuenta, mira, por ejemplo, si él creyese que tiene que unir distal con distal, te va a encerar todo chueco, porque no hay una noción del plano horizontal. Pero como tú ya le diste la noción del plano horizontal, en el diagrama y en las medidas, él no se va a equivocar. ¿Cierto? Hacer un diseño es como hacer el plano para una casa. Si tú quieres mandar a construir tu casa con un albañil, ya es personal. Pero si tú quieres hacerlo con un ingeniero o un arquitecto, primero tienes que hacer diseño. Si te quieres comportar de esa manera, tienes que hacer diseño primero. Entonces, el paso 7 ya implicaría la rehabilitación per se, ¿no? En el paso 7 yo adherí unas carillas, una técnica que me gusta usar, se llama técnica indirecta-directa. No es como la del doctor Newton Folk, que es directa-indirecta, este es al revés. Indirecta-directa, pegué acá 5 carillas, hice una resina mano alzada y rehabilité el sector anterior. Atrás puede estar como acá, como acá. Hice las carillas palatinas. Ese es el mismo orden, ¿eh? Mira, este orden que estoy diciendo es el mismo orden que tú mandas a cerrar. Primero mandas a cerrar el sector 1, después mandas a cerrar el sector 2. Entonces significa que yo voy a restaurar igual. Restaurar primero el sector 1, después voy a restaurar el sector 2. En el sector 2 yo decidí acá sacar la cera con un vaporizador o con agua caliente, y a mano alzada, como en mi caso estaba montado usando mi llave de silicona, aproveché para hacer las carillas palatinas sobre el yeso yo mismo. La saqué y la cementé. Entonces, tengo hecho el sector 1 y el sector 2. El paciente ya tú lo hubieras hecho acá tu mock-up, ya probó, va todo perfecto. En la siguiente cita le saco el mock-up o ya decidí dónde voy a hacer algunos desgastes y dónde no. Y voy a tomarle la impresión para hacer mis restauraciones posteriores. Mira, sin ninguna preparación,
que hombro, que hollow chamfer, nada de nada. Sacar lo mínimo posible de desgaste del esmalte, porque eso significa la máxima duración de esta restauración. La duración no solamente va a depender del material. Hay un artículo por ahí que se llama la longevidad de las restauraciones depende de los materiales, más depende de la oclusión, más depende del riesgo de caries que tenga el paciente para que duren sus restauraciones, que del mismo material. Ahora, en una adecuada manipulación, protocolo adhesivo, mejor duración. Si me voy a pegar sobre dentina, sobre un esmalte que ya no hay casi nada, entonces no me va a convenir hacer ese tipo de adhesión. Donde ya es imposible manejarlo, habrá que hacer un poco de preparación. Donde no, voy a evitarlo. Entonces yo voy a evitar hacer preparaciones porque ya tengo medido el espacio interoclusal, que es el mismo que tengo en mis modelos. Y esta situación clínica, le puedo tomar un molde. Yo puedo tomar 2 moldes, montarlos en un bisagra simple solamente para analizar y tener una noción en dónde voy a gastar, si quisiera hacer eso, ¿no? Si no quisiera, de frente tomo la impresión para hacer las restauraciones definitivas. O podría escanear la boca y tomar un registro intermaxilar, mandarlo a escanear, y en una segunda cita me devuelvan las 16 restauraciones definitivas. Y si quiero pegarlas todas en un solo día, en 5 horas las pego todas. Y se acabó, rehabilitado toda la boca en 3 días. Se puede hacer, pero tienes que tener un orden. Entonces, estas restauraciones las hice yo. Las superiores las hice yo a mano alzada, con mis llaves que había tomado, y estas las hizo mi técnica. Ya no me iba a hacer todas, pero más o menos, diente por diente me demora hacer entre 15 y 20 minutos cada restauración. Más unos 3 minutos de pulido, es lo que yo me demoro, digamos, 20 minutos en hacer cada restauración de estas. Imagínate cuánto lo que te estás ahorrando con un técnico dental. El técnico dental hace otras cosas, ¿no? Esto no. Con mismas resinas del consultorio, las organizo en estuches y las tengo listas para cementar. Y puedo cementar todo el maxilar superior en un día, 20 minutos por diente para cementar, y todo el maxilar inferior en otro día. Y lo dejo con su moca abajo. Entonces pasamos de esta condición clínica a esta condición clínica, donde están cementados, inclusive hemos cerrado diastemas, porque tenía un diastema acá en molar, muy complejo este diastema, acá se impactaba una cúspide, acá está cerrado el diastema, acá otro diastema, está cerrado el diastema con la carilla palatina y dándole más volumen a mesial, y acá están todas restauradas. Probablemente si tú requieras en una cita antes cambiar esas amalgamas por material de core dual, resina bulgo, ionómero, modificado con resinas, y lo que tú creas, restáuralo antes, ¿no? Es preferente. Después cementar. Entonces el paso 7 ya sería la ejecución. ¿En qué orden se hizo? Primero sectores anteriores, una cita, 2 citas, 3 citas, cuarta cita. ¿Sí? Le decimos sector 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Por qué usamos el sector 3 como superior? Porque el RT usa la línea oclusomaxilar y la línea oclusomaxilar está pintada sobre el maxilar superior. Es mucho más fácil orientarte porque además la línea de la sonrisa es mucho más visible en el maxilar superior. Entonces, rehabilitar primero los de arriba, desde el punto de vista funcional y estético, es mucho más fácil que los de abajo. Bien, en todo este caso, ya están cementadas las inferiores también, como ven acá. Acá hay una simulación de donde sería la posible colocación de un implante. Es un caso 90% sin tallados, totalmente aditivo prácticamente, donde tú mismo puedes hacer todas las restauraciones con un 100% sobre todo de respeto biológico, funcionalidad y estética. Pero sobre todo lo que pretende ese tipo de rehabilitaciones es la funcionalidad. Cuando a los pacientes se les entrevista después de haber sido rehabilitados de esta manera, o sea, y le haces una escala visual analógica de su grado de satisfacción, todos te dicen estado de satisfacción altísimo. Cuando les pides una explicación de por qué se sienten tan satisfechos, la primera cosa que te dicen es porque no me tallaste los dientes. Porque no me talló, doctor. Ni para hacer las carillas de abajo, no talló. Eso es lo maravilloso. Obviamente, más es mi sorpresa de esta escala visual analógica cuando atiendo dentistas, ¿no? Porque muchos de estos pacientes que presento, porque mis pacientes normales no me dejan tomar muchas fotos, muchos pacientes que presento son dentistas. Y esa es la principal cosa que me dicen, doctor, sobre todo porque no talló. Entonces, el respeto biológico es verdadero. O sea, esto es verdadero. Es una rehabilitación adhesiva verdadera, que respeta. No que se pone a gastar cúspides porque salga bonita la foto cruzal. O sea, no tiene ningún sentido hacerle a alguien lo que no quiere que te hagan a ti.
sobre todo funcional. Entonces pasamos de esta condición a esta condición, por más que se alargaron los dientes, y hay un 60% verbal, que es lo máximo admisible en un paciente clase 2, con guías. No, acá no sale la foto, es 2017, 2018. Este caso está bien, la paciente me envía una panorámica, fines de 2019, tiene 2 años, está perfectamente, no ha gastado ni destruido nada, y si ha gastado algo, es algo muy fisiológico lo que se va a gastar, como se gastaría un diente, como se espera que se gastaría un diente. No vamos a hablar de cementación. Entonces pasamos de esto. Quiero que mires esto, Foster. Mira el CNI del canino inferior y el CNI del canino superior. Míralo ahora acá. A la distancia. Es un incremento, creo que no fueron 3 centímetros, sino que fueron 4. Incrementé la dimensión vertical sin ningún problema. Fueron 26 restauraciones semidirectas y semi-indirectas de resina compuesta en 4 citas de 3 horas. Podrían haber sido, pero me demoré 4 porque le he tomado fotos, ¿no? Regularmente no, yo no tomo tantas fotos. Después de 12 meses, el control que tengo, debería tener ya un control de 2 años, tengo un control de 1 año, pero el paciente no ha podido venir porque no es de línea. Bien, entonces, esto es el ART en sí, este es el protocolo que manejamos. Si tú quieres saber más propiamente del ART, las sugerencias son estas 3 lecturas, que tú puedes entrar a ORCID, ¿sí? O puedes entrar me olvidé de poner el ResearchGate, ¿no? ResearchGate también tiene mis artículos, tú puedes buscarlo por mi nombre y puedes bajar todos los artículos. Este es el último artículo publicado, está en castellano por si acaso, es este mismo caso resuelto todito, paso a paso, ¿no? Sino que aquí yo he tratado de detenerme en cosas que un caso redactado no se suelen hacer, ¿no? Entonces, Foster, esto fue la introducción del ART. Yo ahorita ya creo que hemos avanzado exactamente 1 hora, que fue lo que te dije. Tienen la libertad de poder hacer algunas preguntas, podemos tomarnos unos 20 minutos en preguntas y estoy abierto a lo que ustedes quieran preguntar. Tú puedes Bueno, transmitir. gracias. ¿Sí? Bueno, maestro, gracias. Gracias por el tema. Es un tema muy, muy lindo. Personalmente yo creo que ya no es un dogma porque la oclusión siempre ha sido confusión, ¿no es cierto? Y cuando nos explican de una manera tan esquemática, tan sencilla, me parece que muchos dentistas ya deberíamos tomar esta opción de no hacernos mucho problema con el tema de oclusión, ¿no? Pero más es un camino. Hay muchas técnicas, muchas opciones, pero la que tú tienes es un camino que es súper simplificado, como tú dices, es un camino que me parece que es más accesible, más democrático al dentista, ¿no? Yo te quisiera hacer una pregunta, ya varios han preguntado. La primera pregunta es, ¿cuándo aumentamos dimensión vertical y cuándo reducimos dimensión vertical? Porque no solo es aumentar, también hay casos donde se reduce, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuándo aumentamos? Es cuando es un paciente del grupo 3. Yo acá cuando pongo ahí está, aquí puedo ver acá hay diapositivas. ¿Cuándo aumentamos? Cuando es un paciente del grupo 3, primero es un diagnóstico, ¿no? Su diagnóstico de aumentar va en función a que ese paciente haya perdido, reducido o disminuido su dimensión vertical. Entonces tú tendrías que hacer lo mismo que has hecho siempre, un análisis facial de la dimensión vertical y un análisis intraoral de la dimensión vertical. Entonces, si es un análisis facial, yo decía, ¿no?, que la proporción que mayormente uso es la proporción de Willis, en donde tú ves que si no cumple el 1 a 1, ha disminuido su dimensión vertical y por ende tienes que aumentarla. Y intraoralmente, características como la mordida profunda, ausencia de dientes posteriores, colapso de mordida posterior, apertura de diastemas, vestibularización de los dientes, o sea, todo eso son características de una disminución de la dimensión vertical. O sea, por eso yo mencionaba el hecho de que hoy por hoy, quien quiera rehabilitar, tiene que tener en claro algunos conceptos de la rehabilitación, ¿no? Uno de esos grandes conceptos de la rehabilitación es el manejo
de la dimensión vertical. O sea, tiene que tener en claro, sin pensar que es algo confuso o difícil, la dimensión vertical, pero tiene que tenerlo en claro. Y para eso tienes que saber distinguir características clínicas, ¿no? Te permitan conocer el caso. Por eso yo ponía la foto de la observación. La observación para mí es el conocimiento del caso. No solamente hay que mirar, hay que observar, ¿no? Entonces, para que tú hagas un diagnóstico, ¿no? La palabra diagnóstico significa a través del conocimiento, diagnosis, a través del conocimiento. Tú no puedes diagnosticar si no has hecho una observación o no tienes un conocimiento de tu caso. Eso es un diagnóstico. ¿Cómo voy a conocer mi caso? Características extraorales, características intraorales que me van a decir si la dimensión vertical está disminuida, reducida, faltante, ha perdido la palabra que se quiere usar. Eso sería en el caso en el que voy a aumentar. ¿Qué caso es este de acuerdo al abordaje estereogrutal? Es un caso del grupo 3. También se le llamaría A3P3, ¿cierto? ¿Y en qué caso voy a reducir? A ver, ¿en qué caso voy a reducir una dimensión vertical? No existe una rehabilitación oral profiláctica. O sea, el paciente tiene que tener características de deterioro dental para que yo pueda considerar que tiene una patología oral que me indica que yo tengo que rehabilitarlo. Si no, no le hago una rehabilitación, porque no existe una rehabilitación profiláctica, ¿no? Hay gente que no tiene estos patrones oclusales con los que rehabilitamos. Rehabilitamos con patrones oclusales consensuados, porque se acepta por la literatura y el conocimiento global, universal, que es mejor que los dientes contacten, tengan contactos ABC, que tenga acople en el sector anterior, que tenga guía canina. Pero sin embargo, eso en la naturaleza no ocurre, ni siquiera en la gran mayoría de las poblaciones. Esos datos de la oclusión que nosotros usamos, que se desarrollaron en los años 60 y después de los años 60, del siglo pasado, fueron hechos para prótesis totales. Porque en prótesis totales uno buscaba la mejor oclusión posible, en el mejor consenso posible, porque era una persona que no tenía una noción de estabilidad en su boca. Hay gente que normalmente puede tener contactando 2 molares a un lado, 2 molares al otro, y los demás dientes no contactan. Y no le duele la cabeza, y no le duele la espalda, y no le duele la columna, y no tienen problemas, y no tienen desgastes, y no tienen nada. Y alguna vez la habrás visto. Miles de pacientes con maloclusión, a lo que nosotros le decimos maloclusión clínica. ¿Les molesta algo? No tienen ni enfermedad periodontal. No tienen mayores desgastes, dolor de cabeza, dolor de ATM, dolor de espalda, no tienen nada. O sea, yo no me voy a poner a rehabilitar un caso que no ha perdido funciones o que no ha perdido habilidades. ¿Bien? Claro. Entonces, claro, sí. yo puedo tener la impresión de tener una mordida abierta. Y aquí me da ganas de cortarle las muelas para disminuir la dimensión vertical y ponerla pues en clase 1, que acoplen todos. Puede a mí darme ganas, pero si ese paciente no tiene problemática, no tendría por qué tocarlo, ¿no? Claro. Si es que por ahí iba la pregunta. Pero habría una posible respuesta B en el sentido de la pregunta. No sé si es que ese sea el sentido exacto de la pregunta, y voy a irme a esta imagen. Con respecto a la dimensión vertical puede pasar esto, ¿no? Que tú tengas una pérdida de sustancia dental sin aparente pérdida de la dimensión vertical. O sea, que lo tenga los dientes gastados, pero que el paciente mida 60 y 60. Está bien, parece que no ha perdido dimensión vertical, porque los dientes han ido extruyendo. Eso es lo que nos pasa lentamente, fisiológicamente, y no representaría patología. Desgastes mínimos. A los 50 años debes haber gastado alrededor de un poquito más de 1 milímetro del esmalte en cualquier diente. Eso sería lo normal. ¿Sí? Ahora, podría haber la pérdida de sustancia dental sin pérdida de dimensión vertical, pero con inestabilidad oclusal. Es decir, que ahí ya no. Ahí tú ya tienes pérdida de dientes, aparentemente no ha perdido la dimensión vertical, pero el paciente cuando frota le duele por acá, abre y no puede abrir la boca, que le duele la ATM, dolores de sien, columna, se manda a hacer tomografías, 1000 cosas. Tiene una inestabilidad oclusal que no contribuye a que sus ATM estén ortopédicamente estables. Por ejemplo, si en ese caso yo quisiera mantener la dimensión vertical, a ese diente que ya tiene los dientes gastados, le tendría que gastar más para poner coronas o para poner overlays o tabletop. Eso es lo que haría una rehabilitación oral tradicional o una rehabilitación oral adhesiva. Intentaría mantener la dimensión vertical, pero hay otra opción. La otra opción es que tú puedas
aparentemente meterte con esa dimensión vertical en lo que mal se ha llamado, y es un tabú de la odontología, la invasión de la dimensión vertical. Esa invasión se sabe que hoy día no es una real invasión, que tú puedes trabajar hasta 5 milímetros más de la verdadera dimensión vertical del tercio inferior sin considerar que es una invasión y que el ATM, los músculos y la estética y la funcionalidad se va a acostumbrar. O sea, que yo pensara hoy por hoy que tengo que disminuir la dimensión vertical desde el punto de vista rehabilitador, sería muy extraño que yo lo haga. Yo no lo haría. Si yo tendría una opción a esto, que siempre es mejor esta opción, sería la ortodoncia. Un par de Claro, implantes, inclusión alveolo-dentaria, entonces la cara se te va a reducir y arreglaste la dimensión vertical sin hacer mayor trauma, ¿no? O sea, uno de los fundamentos del RT, que el RT realmente proviene de la filosofía del CCD, ¿no? Uno de los fundamentos del CCD y el RT es que somos mínimamente invasivos. Que a mí no me gustaría que me haga un tratamiento de claro. desgaste que pueda hacer de otra manera. Entonces yo preferiría un par de mini implantes, si tú no haces ortodoncia, deberías un ortodoncista, ortodoncia parcial, un par de implantes, intrusión, y después rehabilita sin gastar. Esa sería mi respuesta. No sé si exactamente esto de cuándo disminuye la dimensión vertical lo responde, pero estoy respondiendo dentro de un marco filosófico de pensamiento. Puede ser que se piense diferente. Claro, yo creo que más la pregunta se ha ido dirigida, yo lo veo, ¿no? A la parte protésica, tal vez un paciente con una prótesis muy alta, que el paciente no se puede acostumbrar, o tal vez una, no sé, una desarmonía esqueletal muy pronunciada en un paciente clase 3, no sé, pero yo creo que con la explicación que tú nos has dado queda más claro, ¿no? Porque la filosofía de la RT es más aditiva que sustractiva, entonces... Esencialmente, sí. No Mal tendríamos dicho. problema. Otra pregunta que nos hacen, querido Ronnie, es ¿hasta cuánto podemos levantar la dimensión vertical sin que tengamos algún problema en la articulación? A ver, ¿qué cosa dice la literatura? Entonces voy a buscar acá el artículo, ¿qué cosa dice la literatura respecto a eso? O sea, no, yo no tengo la verdad absoluta, yo me baso en la literatura igual que ustedes, me he recolectado literatura. Pero mira, estos tres artículos, y si se ve bien sería que capturen la pantalla, son los que podrían explicar eso, justamente eso que está preguntando, ¿no? El último artículo casi más seguro sería una revisión sistemática y la última de APO habla de es seguro incrementar la dimensión vertical de la oclusión, una revisión sistemática. Dice que ya no debe haber tabús en aumentar la dimensión vertical, inclusive tú podrías pasarte 5 milímetros más de lo habitual, No pasa podría nada. ser considerado terapéuticamente favorable, seguro y estable. Si en las 2 o 3 siguientes semanas no hay problemas musculares ni articulares, puedes tomar esa dimensión vertical como correcta, porque tú la pruebas en tus profesionales. La dimensión vertical no es algo que yo, ya una dimensión vertical, me voy a definitivos. No. Eso se prueba en profesionales. Depende de la escuela, la prueba de profesionales puede ser desde 3 semanas hasta 9 meses. Sí, depende de la escuela, cuánto tiempo se usan los profesionales. ¿Ya? El ART y la mayoría de técnicas de rehabilitación con resina se hace la prueba de eliminación vertical 2 a 3 semanas. Porque realmente, si uno lo piensa bien, las resinas adheridas en la boca son como una férula oclusal viva. Es una férula que está viva, que no te puedes sacar. Entonces, si a la misma férula la ajustas, a las mismas resinas también la puedes ajustar. Y como no fueron construidas en el aire, fueron construidas en un articulador basado en un encerado que tú probaste que era perfecto, lo más probable es que todo quede muy perfecto. Ahora, si a esto le sumas el hecho de usar CAD-CAM, pues, puedes quedar hasta de repente mejor. Bien, entonces no tenemos miedo con incrementar la dimensión vertical, inclusive pasarnos 5 milímetros más. ¿Qué cosas dicen los otros estudios? Por ejemplo, este es un estudio acerca de la estética facial. Se probó en un paciente, una cantidad de pacientes por férulas, de 1 milímetro, 2 milímetros, 1 milímetro, hasta 6 milímetros más de lo que era su cara normal. Un paciente No pasa bólico, nada. es unas férulas de hasta 6 milímetros. Y le preguntabas a otras personas que lo vieran y que te dijeran, ¿es feo o es bonito? ¿O se ve bien o se ve mal el sujeto? Casi el 90% no distinguió ni que se veía ni bien ni mal pasado los 5 milímetros. O sea que estéticamente, aún así, tú incrementas la dimensión vertical, el paciente no se va a ver mal. 5 minutos más de lo que era su normalidad. El otro artículo habla de la influencia en la masticación. Se hicieron férulas de 1, 2, 3, 4, 5 milímetros y se le mandó a masticar al paciente con esas férulas por cierto tiempo.
Y se les preguntó después de estos ciclos masticatorios si habían tenido incomodidad o algo cambió en su ATM, hubieron conejos, clir, rechinados, dolor musculares, nada. Le puedes poner una férula de 5 milímetros más alta al paciente. El paciente puede masticar con eso y no le va a doler nada. Ahora imagínate que esa férula sea viva y no se la pueda quitar, que son las restricciones. Claro, es muy cierto lo que tú dices, ¿no? Porque la tendencia es esa. Yo, por ejemplo, bueno, hay una escuela que preconiza ya no utilizar el mocap porque el mocap no es netamente adhesivo, ¿no es cierto? Entonces dicen, ¿cómo tú puedes probar algo en boca si no es adhesivo? Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Es una férula viva, es probar realmente si el tratamiento que tú estás haciendo eh, pegado químicamente o adherido químicamente al diente va a funcionar o no va a funcionar, ¿no es cierto? Entonces, yo soy igual del mismo pensamiento de que lo ideal es trabajar con resinas compuestas. Puedes, de repente, como una opción, y a mí me gusta manejarlo en algunos casos, es sí hacer un mockup adherido, ¿no? Por ejemplo, en este caso, o todos los casos de incremento de dimensión vertical, la gran mayoría de veces hago mockups adheridos. Y, por ejemplo, ¿no? Podría, por ejemplo, usar un adhesivo universal, Claro. y no frotarlo pues en la dentina, ¿no? Sino ponerlo 5 segundos en el esmalte de dentina, no airearlo para que quede a propósito agua, Claro. solventes, y ahí hacer el mockup inmediatamente y fotocurar a través de eso, ¿no? Ese mockup va a permanecer adherido 2-3 semanas, no se sale, no se sale. Es más, muchas veces te va a servir para tallar encima del mockup, así como la técnica de Gurel en vestibular para carillas, yo la aplico en oclusal para posteriores. Y así tallas pues a la perfección, porque estás basándote en una anatomía natural. La gran mayoría de veces ni tocas el diente, por eso te digo que se convierte en una técnica meramente aditiva. Lo único que da trabajo es volver a sacar el mockup que se quedó un poquito pegado. Claro. Es Sí, fácil, porque a veces sacar el mockup es más complicado. Otra pregunta, querido profesor, es ¿cuándo trabaja en relación céntrica y cuándo trabaja en máxima intercuspidación habitual? A ver. Esa creo que es la pregunta y la duda de todos los que... Pero el RT tiene su respuesta, tiene una respuesta bien simple realmente, ¿no? El punto 2, ¿cierto? Están viendo ahí el punto 2. El punto 2 es la decisión que tú vas a tomar de rehabilitar en habitual o en centro, ¿cierto? Ese es Sí. el punto 2. Yo no tengo esa imagen. Ah, sí, la tengo por acá. Qué suerte tienen, ¿no? Ya, mira. Si tú, para restaurar en palatino, necesitas espacio, tienes dos opciones, ¿no? O incrementa la dimensión vertical y vas a obtener un espacio vertical, o vas a relación céntrica y vas a obtener un espacio vertical y horizontal al mismo tiempo, porque el incisivo inferior se va más abajo y más atrás. ¿Sí o no? Ya. Voy a empezar por el caso, por las obviedades, lo que es obvio. Imagínate un paciente, clase 3, o borde a borde. Si tú le abres en habitual, vas a tener esto. Claro. Si tú le abres en céntrica, el incisivo inferior hacia dónde se va, si le abro Hacia céntrica, para abajo y para atrás, vas a tener esto. Entonces, dime tú mismo, ¿en qué relación te conviene rehabilitar un clase 3 o pseudo 3? Relación céntrica. En céntrica, pues, porque Claro. llevas el incisivo inferior más abajo y más atrás. Claro. Solucionado. Al revés, tienes un paciente clase 2, pero clase 2 así, ¿ya? Re lejos. Se muerde las rugas palatinas porque ha perdido sus muelas. Pero cuando tú le abres la oclusión, se queda ahí. Ahora imagínatelo, si tú te lo llevas a céntrica. Más para atrás. Entonces, un clase 2, 1 de Angle, ¿en qué comúnmente sería más racional rehabilitar? ¿En céntrica o en habitual? En habitual. En habitual, es lógico. Si le llevas a céntrica, la mandíbula se la vas a clavar en la oreja, o sea, no tendría ningún sentido. El clase 1 es el que te da a pensar en céntrica o en habitual. El clase 1 tú tienes que decidir. Si no tienes espacio en anteriores y tú necesitas más espacio, yo voy a escoger una céntrica. Si yo necesito poquito espacio, voy a escoger una habitual. Y el clase 2-2, que es así, también, ¿no? Si no tienes espacio, yo voy a escoger una céntrica. Si tienes tu espacio, a pesar de ser clase 2-2, voy a escoger una nada más. ¿Sí? Entonces, esto está explicado acá. Yo lo puedo explicar
con algún esquema, ¿no? Pero, bueno, lo voy a mostrar. Voy a mostrarles un esquema por acá. Sí, ya para que lo tengan registrado, ¿no? Lamentablemente, sí, esto no lo he publicado antes, ¿no? Yo tengo que publicar un artículo y decir, bueno, yo lo expliqué. Está acá, ¿no? Ya se lo estoy explicando. Yo lo suelo explicar esto en mis cursos siempre, ¿no? Es un esquema gráfico, ¿no? Paciente del grupo 1, paciente del grupo 2 o paciente del grupo 3. Ponte que tú tengas un paciente del grupo 3, que vas a incrementar la dimensión vertical, ¿cierto? ¿Cuándo lo vas a rehabilitar en habitual? Cuando el paciente del grupo 3, que vas a incrementar la dimensión vertical, tiene una distoclusión, o sea, es un clase 2-1 de Angle o es una normoclusión. Ahí tú lo vas a rehabilitar en habitual. Cuando un paciente del grupo 3, que le vas a incrementar la dimensión vertical, lo vas a rehabilitar en céntrico. Cuando tiene una mesoclusión, o sea, un pseudo 3 o clase 3, cuando tiene una normoclusión con las caras palatinas destruidas. Porque si no tienen las caras palatinas destruidas, no necesitas mucho espacio. Pero si tienen destruidas, sí necesitas espacio. Así que lo rehabilitas en céntrico. Y ahora tiene asteriscos. ¿Por qué? Porque esta distoclusión, que a veces se le puede decir al clase 2-1, y acá yo tomo como si fuera el clase 2-2. El clase 2-2 también se rehabilita comúnmente en céntrico. ¿Sí? Ese es esquemático. Para empezar en esto, primero tenías que haber aprendido qué es el grupo 1, grupo 2, etc. Te lo expliqué. Grupo 3 es cuando le incrementa la dimensión vertical. Grupo 2 es cuando no le vas a incrementar la dimensión vertical, pero también hay la opción de rehabilitarlo en céntrica. Y grupo 1 es cuando no le vas a incrementar la dimensión vertical, no vas a tratar el plano oclusal, solamente le vas a hacer estética en interior, pero anterior lo tiene un poquito gastado. Entonces también tienes que rehabilitarlo en céntrica. O sea, no solamente los pacientes más complejos se rehabilitan en céntrica, hasta los pacientes paracarías puede ser que necesiten rehabilitación. Es verdad. Bueno, profesor, ¿le puedo hacer una pregunta más? No sé cómo andamos con el tiempo porque usted tiene una conferencia. Sí, en un rato, sí. Tenemos otra pregunta, doctor. Bueno, hay un montón de preguntas, ¿no? Hay una pregunta que nos dice si por favor podría explicar el plano que usted traza de bipupilar encima de los cenit de los dientes. A ver, ese plano se llama la línea oclusomaxilar. Yo aquí sí no tengo mucha información de eso, porque estoy en otra computadora, pero bueno, lo tendré que explicar acá. Esa línea que se traza sobre el modelo superior se llama línea oclusomaxilar. Esa línea oclusomaxilar nos permite tener una referencia del plano oclusal dibujada en el modelo, en el yeso superior. Uno puede decir, pero para yo, ¿qué quisiera tener una línea si ya estoy usando un articulador y el articulador ya tiene la rama? Por dos cosas bien sencillas, ¿no? La primera cosa es que si es que es un técnico el que va a enseñar, el técnico, lo digo con mucho cariño, es como un caballo de competencia, un caballo de carrera. Tiene dos cueritos acá y solamente va para adelante. Y él no es capaz de mirar más allá, porque es un minimalista, es un artista de lo mínimo. Que el técnico vea que haya paralelismo entre tu rama y tu borde inicial cuando encere es muy poco, porque está de kilómetros de distancia para el técnico. Esos es kilómetros. Él ve 15 milímetros máximo. Entonces, para que él te haga un adecuado plano de un lado igual al otro y que lo mida es prácticamente imposible. No va a tener una noción real de hacer esto. Yo me di cuenta de eso cuando yo mismo empezaba a hacer mis propios encerados. Yo ya no hago mis encerados hace muchos años. Yo mismo me digo, qué difícil es orientarse. Y la otra cosa es una cuestión anatómica, ¿no? Claro. Probablemente menos de un 3% de la población del mundo tiene las dos ATM en el mismo sitio. Claro. Lo más probable es que tengas un temporal más chiquito, un frontal más pequeño, algo. Lo cual va a hacer que tu arco facial siempre va a tomar un registro ligeramente inadecuado. Ese registro que es oblicuo, a la hora que tú pongas en tu rama que es horizontal, va a ser esto. Y al hacer esto, tu montaje de tortilla también va a ser esto. Así que lo que estás viendo no es la realidad. Estás viendo la realidad exagerada de la deformidad del paciente. Si tú crees que lo que estás viendo, la relación rama con tus dientes, te va a dar una noción del plano oclusal, estás equivocado, porque no, eso no es. Desde 3 años a ahora, yo me he metido muchísimo en la odontología digital.
Yo en sí no hago cursos porque estoy profundizando muchísimo, sobre todo en tomografías axiales con BIM para ver anatomía. Y no hay caso que hemos encontrado que el plano cruzal esté correcto. O ningún peruano tiene el plano cruzal correcto, le estamos fritos. Hay una estadística de 2 tesis de limeños, casi 300 personas analizadas, donde casi el 70% de limeños tienen el plano cruzal canteado. Entonces, canteado del plano, subido en ATM, imposible. Imposible que este aparato, que está diseñado a la perfección para cuadrar 2 ejes de rotación que supuestamente deberían hacer, no va a pasar. No va a pasar. Claro, es darle más precisión a los trabajos, ¿no es cierto? Claro, entonces tú necesitas una noción extra de lo que es el plano cruzal para ese paciente. Y se sabe que si ese paciente fuera un edéntulo total, tú al edéntulo total le pondrías su plano de Fox en la boca. Y ahora voy a explicar. Le pones el plano de la boca y ese plano de Fox debería ser paralelo, no tengo otra cosa, a bipupilar. ¿Sí o no? Y de costado debería ser paralelo a Camper, que es Strauss subnasal. Paralelo. Es el plano bioscópico más paralelo al plano cruzal natural. Se llama plano de Camper. De frente a bipupilar, de costado a Camper. Puedes escoger uno de los 2 Campers. Si tú lo ves bastante simétrico, escoge los 2. Si tú lo ves ligeramente o muy asimétrico, solo escoge un plano de Camper. Con tal de que bipupilar y un plano ya esté bien, ya te da una noción de horizontalidad bastante buena. Entonces, tú en vez de estar tomándole eso a un rodete y placa base de un edéntulo, le vas a tomar una impronta a un dentado. Es una impronta. Vas a hacer un rollo de cera, lo vas a calentar y lo vas a pegar sobre el modelo superior. Después, en una taza de goma con agua caliente, vas a ablandar y lo vas a meter en la boca. Y así calientito vas a tomar la impronta, que es la huella. Vas a enfriar, vas a sacar y vas a tener esta huella que se ve en la pantalla. ¿Se ve en la pantalla, cierto? Sí, sí, se ve. Vas a tener esta huella. Luego, esta huella sobre el modelo superior, lógicamente que no está encerado, ¿no? El modelo superior no encerado, el modelo superior normal, que ya le quitaste las burbujas positivas, todo, cualquier defecto le quitaste, le pones esta huella sobre el modelo superior. Y después con un compás, yo voy a intentar de hacer un ejemplo, con un compás o un caliper digital, tú te vas a apoyar en la base del plano de Fox. Claro. Por otro lado, vas a escoger un punto en el diente que tenga el cenit más alto, en este caso el canino puede ser. Y a partir de ahí, apoyado uno en la base y otro hacia arriba, vas a ir rayando el modelo. Y el modelo se va a ir pintando y te va a dar esta imagen. ¿Qué representa esta imagen en el modelo? De frente, si tú ves de frente, la raya que representa, bipupilar. Bipupilar. Y la raya de costado que representa, Camper. Camper. ¿Y qué Claro. dice el plano de Camper respecto al plano cruzal? Representa una creciente. Si tú pegas brackets, o alguien pega brackets, es fácil de darse cuenta. Pegas el central a 5, lateral a 4,5, canino a 5, primer premolar 4,5, segundo premolar 4, primera molar 3,5, segunda molar 3. ¿Qué estás haciendo? Vas a poner un arco recto que va a quedar recto, pero los dientes van a quedar rectos. No, los dientes va a quedar en orden ascendente porque se va formando la curva aquí, porque esto ha sido reduciendo medio milímetro hacia arriba. ¿Sí? La misma utilidad tiene la línea maxilar. Si tú vas a enseñar un canino, que de la línea del canino te va a dar 11, de la línea del canino del otro lado también te tiene que dar 11. Claro. Si tú vas a enseñar del primer molar de la línea al primer molar 11, también te va a tener que dar 11. Pero el segundo molar te tiene que dar 10,5, de la línea al segundo molar. De la línea a la primera molar, a la cúspide mesiovestibular, debe dar 10. Y a la cúspide distovestibular debe dar 9,5. Y la segunda molar en la mesiovestibular debe dar 9. Y en la distovestibular debe dar 8,5, porque da en orden ascendente. Entonces, tu encerado, tu técnico ya tiene una noción. De manera que cuando tú haces un mocable y te lo pones al paciente, tú vas a ver cómo le queda su plano cruzal perfecto. Porque lo que tú hiciste es basarte en una copia de lo que tu naturaleza sería si estuviera perfecto. Porque acá tú no vas a copiar perfecto. Acá tú vas a copiar pues el plano cruzal todo desnivelado, el diente extruido, todo. Tú vas a tener acá, por ejemplo, el diente extruido, salido, todo. Tú vas a ver qué diente cortar. Por ejemplo, que la molar del otro lado sí la tienes bien. De la línea de la molar mide 10 y acá de la línea de la molar mide 12. Significa que tienes que cortarle 2 milímetros a este diente. O le vas a alargar 2 milímetros al otro. Porque lo que tú veas a un lado, tú tienes que verlo al otro. Pero cuando la gente se ría, tú veas la simetría perfecta en ambos lados. Como ocurre en una total. Imagínate la enfilaste total. Si una vez enfilaste una total, enfilaste central y canino a la misma altura,
lateral un poquito más chiquito, premolar a la misma altura, cúspide palatina, segundo premolar medio milímetro más arriba, ¿te acuerdas? Sí, sí. Primera molar 1 milímetro más arriba, la cúspide distal 1,5 milímetros, pero la mesopalatina sí rozando la platina. Y te das cuenta que iba formando la curva de Spin. Es lo mismo, porque el maxilar superior es la homologación de la curva de Spin inferior. Entonces, es un patrón que se usa en rehabilitación. No significa que toda la gente tenga ese patrón, sino porque escogemos, como dije al principio, escogemos patrones rehabilitadores porque por consenso y el estudio nos indican que así es más fácil rehabilitar para cualquier dentista. No significa que todos los pacientes normales y que tengan bien su boca tienen una curva de Spin perfecta. No, pero a la hora de rehabilitarla intentamos colocar la menor cantidad de futuras interferencias en su rehabilitación. Por eso yo me preocupo mucho que el plano cruzal quede bien, que los contactos sean bien, analizar el articulador por dentro, que haya stops en los caninos, que haya contactos ABC. Todo eso uno tiene que chequear. Excelente. La última pregunta, profesor. Dice si por favor podría explicar la regla de 3 para montar en articulador. La regla de 3. A ver, yo voy a irme por acá a otra diapositiva. Claro, esto está basado en un artículo científico, ¿no? Esto no es Claro, el mi 3-2-1. posición. Como dije, todo lo que hacemos se basa en ciencia, en investigaciones, Y eso es no importante, ¿no? Porque en todo su tiene que opinión tener evidencia personal. científica y eso es lo que tú demuestras, porque tiene soporte científico. Voy a tratar de buscar una imagen que nos pueda ayudar. Veamos. Aquí está. Miren, este artículo se explica, y ya en otros futuros además también se explica, pues este es uno de los primeros que se explica que hay una relación matemática, ¿no? Casi algebraica respecto a la distribución de los milímetros en el PIN, en el sector anterior y a nivel de la segunda molar. Y es casi una regla de 3 simple, o es casi la regla del 3-2-1, que si tú abres 3 rayitas en el PIN, se va a abrir 2 milímetros en anteriores y se va a abrir 1 milímetro a nivel de segunda molar. Y este es el cuadro estadístico que muestra esta investigación, en donde, por ejemplo, ¿no? Si yo dijera 3-2-1, no es que necesariamente en el PIN yo buscar 3, es 3.1, ¿ves? 3.1, 2 y 1.1. Pero yo le he dicho 3-2-1, es mucho más fácil de entender, ¿cierto? 3-2-1, ya. Entonces, ponte que tú quieras abrir entre anteriores 4. 4. Yo no sé si puedo escribir acá, yo creo que sí, ¿no? Vamos a modernizar la cosa. 4. Acá sabemos que la regla normal es 3-2-1. ¿Cierto? La regla normal es 3-2-1. Ya. ¿Cuánto tengo que abrir el PIN si quiero abrir 4? 4 por 3, 12. Entre 2, 8. Eso es lo que tienes que abrir en el PIN. ¿Sí? Es regla de siempre. Este por este, entre este. 4 por 3, 12. Entre 2, perdóname, 6. Es madre, qué burro que soy. 6. Es que es escribir y pensar, ahí está. 4 por 3, 12. Entre 2, 6. Perdónenme, ¿eh? Entre escribir e ir pintando y hablando, se lengua la traba. Pues no pinta. Ya, entonces así es como se explica. No sé si eso era lo que estaba preguntando Foster. Sí, 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 eso es lo que nos ha preguntado. Sí. Que por favor expliques, ¿no? Porque con esto de la regla de 3 es súper simplificado, ¿no es cierto? Y de la manera que lo has explicado es... Sí. Pero mira, entonces, ¿qué significaría de acuerdo a los estudios que yo hablaba antes? ¿Te acuerdas que había el estudio que había comprobado en la revisión sistemática que si tú abrías 5 milímetros en el PIN, realmente no habría ningún problema? Entonces, básicamente es alrededor de 5 o 6 milímetros lo que tú sí me puedes abrir. Y vas a obtener casi entre 3 y 4 milímetros, lo que tú Sí, máximo puedes abrir sin tener prácticamente ningún problema. Ningún problema. Ahora, tú más encima puedes pasarte 5 más, ¿no? ¿Ya? Entonces, porque eso se probó con las células y con la estética, ¿te acuerdas? Tú podrías cogerte 5 minutos más y aún así no había problema, pero tienes que probarlo. Toda dimensión.
Un vertical tiene que ser probada, sobre todo si estás en esta suerte de invasión, que no es una invasión, es una rehabilitación terapéutica, ¿no? Tú Terapéutica. también estás decidiendo hacer esto porque eso generará un beneficio mayor en este paciente, ¿no? Entonces, yo diría que hasta estaría de más hacer algún intento, pues, matemático de esto, ¿no? Lo que tú tienes que hacer es, sin miedo, empezar a abrir tu PIN y que llegue a 5 máximo, y tú vayas decidiendo cómo vaya quedando tu override acá. Y en base a eso, empieza tu encerado. El encerado también tiene ciertos principios que no he conversado, pero yo he querido dar una introducción, que fue lo que te decía, ¿no? La introducción en sí de la RT puede durar medio día, 5 horas, tomaría un curso, hacer una introducción completa de la RT. Pero creo que ha sido bastante panorámico, Foster, lo que compartió contigo. No, estamos muy agradecidos contigo, la verdad. También es como todos los artículos dicen, ¿no? Como tú dices, el aumento de dimensión vertical terapéutica es importante porque también no nos olvidamos que la articulación es una de las articulaciones que se adapta más rápido, ¿no es cierto?, a todos los cambios que se pueden realizar, claro, siempre teniendo en cuenta varios parámetros. Sí, sí. Querido Ronnie, estoy muy agradecido contigo. Bueno, estamos agradecidos contigo por habernos mostrado esta tu filosofía de trabajo, que como tú dices es muy democrática y simplifica lo que es un chorizo de la oclusión, porque como te digo, la oclusión es confusión. Siempre que hablamos de relación céntrica, creo que no hay en la odontología tantos artículos escritos como de relación céntrica, porque nunca se han puesto de acuerdo, porque, bueno, hay muchas escuelas, muchos conceptos. Entonces, de la manera que tú nos has explicado, me parece que es un camino que muchos colegas pueden seguir, porque como tú dices, se ha democratizado, es más sencillo, teniendo un esquema que tú realizaste como para pregrado, un esquema, se puede dar solución a muchos tratamientos que tal vez el dentista normal, el dentista general, piensa que es imposible de realizar, ¿no? Complejo, sí, es verdad. Estoy muy agradecido contigo, Ronnie. Espero que pasando este tema del coronavirus podamos tener la posibilidad de tenerte en Bolivia para que nos puedas meter a fondo con esto de la inmersión de la ART. Me parece que es una filosofía muy buena, muy simple, fácil de aplicar y fácil de entender. Entonces, Dios quiera que podamos estar juntos ya en Bolivia. Como te digo, yo te admiro mucho porque has sido mi primer profesor con el que me ha motivado a seguir este camino de la restauradora, y para mí es un gusto. Siempre que yo posteo algo, tú me mandas, me motivas, me alientas, y personalmente te quedo muy agradecido. Quiero agradecer también al Colegio de Odontólogos, que nos da la posibilidad de poder invitar a personas como vos, que nos abren el panorama, que nos abren la cabeza, porque, como te digo, el dentista tiene mucho miedo, ve un articulador o compra un articulador y el articulador está ahí en el consultorio, le tiene miedo a abrir, tiene miedo a usar, y de la manera, como te vuelvo a decir, de tu filosofía, es una manera muy linda, muy didáctica y muy sencilla. Agradecido otra vez, Ronnie, contigo. No sé, ¿quieres despedirte tú también? No, a usted, Foster, gracias. Bueno, ya prácticamente lo has dicho todo. Gracias al Colegio de Oruro por la invitación. Tengo muy buenos recuerdos de la ciudad y del Alto especialmente. Y extraño comer menudito, así que ya tengo que regresar. Que pase todo esto. Quiero que se cuiden mucho, que cuiden a sus familias, que cuiden a sus familiares, que eleven lo mejor posible su sistema inmune, y no hay nada mejor que la buena dieta, tantos buenos productos que tienen nuestros países para elevar nuestro sistema inmune. Yo no entiendo cómo ningún gobierno se ha encargado a hacer propuestas nutricionales, porque este es un virus, este virus no es mortal, no es que si te da te mata. Le da a algunos y a algunos le da muy mal, pero si la persona se encuentra en buen estado de salud, con buen sistema inmune, con buen estado de ánimo, uno lo va a vencer como a cualquier virus. Así que quiero que estemos bien, quiero que se cuiden a sus familias, a sus familiares, ustedes, mejoren su sistema inmune como ustedes consideren, como ustedes puedan, compartan eso, ayuden a los que no lo puedan hacer. Y ha sido un gusto para mí, a toda la audiencia latinoamericana que me ha podido escuchar. Lo he hecho esto con mucho cariño y por la gran amistad que te tengo, Foster. Te mando un grande abrazo. Muchas gracias, querido profesor. Espero que nos volvamos a ver pronto, y también cuídese mucho.
y nos vamos a ver pronto. Cuídate. Un abrazo, profesor. Bien, nos vemos.